Muy buenas tardes a todas y todos los participantes que hoy nos acompañan. Les agradecemos por asistir a esta convocatoria y les damos una cordial bienvenida al coloquio del Magíster en Psicología de la Universidad del Desarrollo titulado Aprendizaje Académico y Desarrollo Socioemocional, una mirada integral de la calidad educativa. La presente actividad, como ya saben los que nos han acompañado anteriormente, se enmarca dentro del ciclo de coloquios del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, programa que busca entregar las competencias y conocimientos necesarios para transformarte en un profesional de posgrado especialista en el área de psicología educacional. Estas competencias permiten promover cambios en educación que se orienten principalmente hacia nuestros tres sellos, es decir, hacia generar instituciones más inclusivas, incluir la colaboración como una forma constante de aprendizaje, promover y gestionar una buena convivencia y bienestar en las comunidades. Y en torno a este último sello es que queremos invitar y saludar el día de hoy a David Aptecar. David es psicólogo y magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad de la Universidad del Desarrollo y Fundación Chile, y actualmente se desempeña en el rol de director de la macrozona Centro-Sur de la Agencia de la Calidad, liderando procesos estratégicos, gestionando equipos y representando a la agencia en diversas instancias públicas y privadas. Desde hace un tiempo atrás ha coordinado proyectos educativos de desarrollo profesional docente, liderazgo escolar, desarrollo socioemocional, entre otros. Así que con esta breve presentación, David, te queremos dar la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, aprovecho de agradecer la invitación de la universidad a tener este espacio en el Magíster. Y también, obviamente, agradecer a quienes se están sumando y van a participar de la actividad del día de hoy. La idea es que podamos tener un espacio que sea súper provechoso para quienes nos acompañan hoy día. Bueno, tú me hiciste la presentación. Yo quisiera como agregar algunos elementos a eso muy pequeños que tienen que ver con que, claro, desde mi experiencia y como formación como psicólogo, he estado vinculado principalmente al desarrollo de proyectos de acompañamiento docente y proyectos de liderando capacitaciones para docentes en temas pedagógicos. Así que vamos a tratar hoy día de rescatar algunos elementos que son propios de la política pública en temas de desarrollo socioemocional y también del desarrollo de aprendizaje, algunos temas que son propios también de las investigaciones y también algunas experiencias, no más que mía o no solo mía, sino que también algunas experiencias de algunos videos que tenemos, de algunas entrevistas con una docente y un director, para tratar de generar una comprensión de cómo podemos ver o cómo podemos mirar, o cuál es la mirada más integral del aprendizaje y el desarrollo en particular de los niños y las niñas. Así que vamos a tratar de construir esta mirada integral de cómo el aprendizaje académico y el aprendizaje socioemocional están a la base del desarrollo y de los desafíos que tienen nuestros estudiantes en el sistema escolar. Así que, dicho eso, el objetivo de hoy día es poder desarrollar una mirada integral de calidad, de la calidad educativa, reflexionando en torno principalmente a las evidencias que podamos tener en relación a los aprendizajes académicos y los aprendizajes socioemocionales. Y para eso vamos a tratar de ir en algunas secciones de la jornada del día de hoy contestando estas tres preguntas. Primero vamos a ver o tratar de responder a la pregunta si puede la escuela hacer una diferencia en el desarrollo socioemocional. Aquí podemos tener varias miradas, hay comunidades que le dan más fuerza a las familias probablemente en el desarrollo socioemocional, hay algunos elementos también culturales propios del desarrollo socioemocional, y la idea es ver si es que la escuela efectivamente tiene un peso importante en el desarrollo socioemocional de los niños y cómo pudiésemos como evidenciar ese desarrollo socioemocional que surge dentro de la escuela. Una vez que podamos distinguir eso, la idea es que podamos avanzar hacia indagar un poco sobre qué sabemos del aprendizaje socioemocional y levantar algunas evidencias concretas de qué relación hay entre el aprendizaje socioemocional y el aprendizaje académico. Tratar de distinguir si todas las habilidades de desarrollo socioemocional tienen un impacto por igual en el aprendizaje académico, o hay algunas que tienen un impacto mucho más preciso, qué dice la evidencia, qué dice la experiencia. Respecto a eso pueden haber habilidades a lo mejor que están más vinculadas en temas de cómo los niños y las niñas se están relacionando con otros, a lo mejor hay algunas que están más relacionadas con sus desafíos académicos. Vamos a tratar de darle una vuelta a eso, tratar de responder esa pregunta. Y finalmente, la idea es que podamos mirar
ya con más claridad es cuáles son las herramientas que contamos a nivel de política pública, sobre todo en el sistema educativo, para tener una mirada integral del aprendizaje. Así que vamos a ir avanzando uno a uno con esas preguntas para llegar a mirar esta mirada o a tener esta mirada más integral del aprendizaje socioemocional. Entonces, la primera, como hemos dicho, es si las escuelas, los establecimientos educacionales tienen o pueden hacer una diferencia respecto al desarrollo socioemocional de los niños. Y antes de entrar en materia, quisiera partir contándole un cuento. Es un cuento que está sacado está adaptado, digamos, de una aplicación que se llama Dojo Class, que es una aplicación para celulares, que está orientada precisamente a entregar distintas estrategias, tanto a apoderados, a madres, padres, familias en general, y también a establecimientos educacionales, a los docentes, para promover el aprendizaje socioemocional de los niños y desarrollar algunas habilidades específicas. Se las vamos a dejar ahí como dato porque precisamente las habilidades socioemocionales que trabaja esa aplicación están muy vinculadas con los aprendizaje académico, tratando de entregar una herramienta a las escuelas y a las familias para poder ir potenciando el desarrollo de estas habilidades y que esas habilidades también vayan impactando sobre el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, vamos a ir mirando este cuento a lo largo de la presentación para ir también tratando de generar una conversación en torno a ciertas experiencias que pueden pasar a la sala de clase. Entonces, les presento a Vanessa. Vanessa está ahí en una sala de clase, está mirando los resultados de sus últimas evaluaciones y es una alumna, una súper buena alumna, es lo que generalmente en Chile le llamamos a esta alumna como bien matea, tiene muy buenos resultados, es muy estudiosa, muy dedicada a su estudio y está ahí revisando sus últimos resultados académicos y se le acerca su mejor amigo, un compañero de clase, le dice, que se llama Santiago, y Santiago le dice: Vanessa, no te imaginas la noticia que te tengo. Va a pasar algo fantástico en nuestro colegio, y lo que ocurre es que hoy día avisaron que van a hacer un taller de arte. Y en ese taller de arte, que es abierto a todo el establecimiento, no solamente estamos invitados nosotros como dentro de nuestro nivel, sino que van a participar niños de todos los niveles, entonces vamos a poder conocer gente, y lo mejor de todo es que vamos a poder jugar, aprender arte jugando, que sé yo, lo vamos a pasar fantástico. Y Vanessa escucha a Santiago y le dice: pero Santiago, tú sabes que yo soy una súper buena alumna, soy una alumna que me va súper bien, soy súper buena para matemáticas, tengo talento para lectura, tengo talento para las ciencias, pero tú sabes bien que yo talento para el arte no tengo y es el ramo que más me cuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo a un taller de arte? Y le dice: pero lo vamos a pasar súper bien, Vanessa, así que sería súper bueno que te inscribieras, además vamos a estar juntos, vamos a conocer a otros niños y otras niñas, lo va a pasar fantástico. El cuento es que, probablemente por la relación cercana que tenía Vanessa con Santiago, Santiago la termina convenciendo y Vanessa se inscribe a este taller de arte, llega el primer día, llegan al taller de arte y Vanessa mira a su alrededor y está lleno de niños y niñas y materiales, y los niños están trabajando con distintos tipos de materiales, jugando a representarse a sí mismos o representar a otros, y Vanessa ve a su alrededor y todos los niños y niñas lo están pasando, la verdad es que es fantástico, lo están pasando súper bien. Todos y todas menos Vanessa, que está ahí frente a un lienzo, intentando representar en ese lienzo lo que tiene ella en su imaginación o en su cabeza, pero ella siente que aquello que tiene en su cabeza no es exactamente igual que lo que está tratando de dejar, digamos, en ese lienzo. Así que se acerca a su amigo Santiago y le dice: bueno, y Vanessa, viste que lo estamos pasando increíble, que el taller es súper entretenido, que está lleno de niños de distintos cursos, y estamos jugando con el arte. Y Vanessa le dice: la verdad es que yo efectivamente veo que todos lo están pasando súper bien, pero yo no lo estoy pasando nada bien, porque yo te dije, Santiago, que no tengo talento para el arte, yo no nací para esto, yo nací para las matemáticas, para la lectura, para las otras disciplinas, pero para el arte yo no tengo talento. Así que Vanessa se queda un poco triste, y ella era una alumna tan aplicada y tan matea, que para poder pasar su tristeza, su pena, se va a la biblioteca, que era el lugar donde ella generalmente se va a refugiar, y va a la biblioteca y elige su libro favorito para poder tratar de distraerse. Y su libro favorito es un libro de Thomas Alva Edison, porque ella tenía decidido que cuando ella fuera grande quería ser una investigadora, igual que una inventora, igual que Thomas Alva Edison. Así que empieza a leer la biografía y se mete tanto en el libro, tan entusiasmada con la lectura, que de repente, entre su imaginación, aparece en el laboratorio de Thomas Alva Edison. Y dice: wow, no lo puedo creer, estoy en el laboratorio de Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison le dice: "Ch, ch, silencio, Vanessa,
porque estoy en un momento muy importante para la ciencia y necesito concentración. Y Vanessa le dice, es que no puedo creer, o sea, estoy con mi investigador favorito, con mi inventor favorito, y además estoy en un momento súper importante para la ciencia. Y él le dice, yo quisiera saber qué momento es. Entonces Thomas Alva Edison le responde, le dice, bueno, ya me interrumpiste, así que te voy a explicar por qué es que estoy en un momento muy importante para la ciencia. Cuando nosotros, Vanessa, los científicos connotados, queremos investigar o inventar algo, para nosotros es igual que emprender un viaje. Y es como un viaje a una montaña. Entonces, iniciamos este viaje solucionando pequeños problemas, como subiendo la montaña, y vamos solucionando esos pequeños problemas con conocimientos previos que tenemos, con conocimientos que hemos adquirido a partir de nuestros propios estudios, investigación y también a través de las investigaciones que han ido desarrollando otras personas. Pero también sabemos nosotros los científicos connotados, los científicos con experiencia, que en ese viaje inevitablemente va a llegar un momento en el que vamos a encontrar un problema para el cual parece que no tenemos ninguna solución, que es un momento como de estanco, un momento como de meseta en el fondo. Eh, pero nosotros, a pesar de que encontramos ese problema para el cual parece que no existe una solución previa, sabemos que ese es el momento más importante para la ciencia, porque una vez que hayamos encontrado la solución a ese problema, es que en ese momento habremos descubierto o habremos inventado algo nuevo. Así que Vanessa le dice, pero eso es súper parecido a lo que me pasa a mí, o, lo que yo, o como yo me siento ahora, entonces a lo mejor tú, Thomas Alva Edison, me podrías ayudar a saber cómo se sale o, o qué hacen los científicos para poder resolver ese problema para el cual parece que no hay solución. Y estaba en eso, súper concentrada, a punto de dar la respuesta, cuando aparece nuevamente su amigo Santiago y le dice, Vanessa, te estaba buscando. ¿Y por qué me estaba buscando? Le pregunta. Y Santiago le dice, te estaba buscando porque cuando te invité a participar del taller de arte, hay una cosa que se me olvidó comentarte, se me olvidó decirte, y que yo creo que es importante que tú la sepas. Y eso es que para graduarse del taller de arte tenemos que hacer una presentación. Y esa presentación no solamente a nuestros compañeros del taller, sino que como un taller abierto para la comunidad, van a invitar a todos los profesores, van a invitar a todos los apoderados, va a ir gente de nuestra comuna, va a ir gente del pueblo a una gran exposición y ahí nos van a premiar ¿cómo se llama? Por lo que hayamos hecho en nuestro taller de arte. Así que Vanessa se queda súper triste y preocupada porque estaba en un problema gigante y estaba en un taller para el cual sentía que no tenía talento, eh, y además se iba a exponer frente a mucha gente y mucha gente se iba a dar cuenta de que ella en realidad había algo, esta alumna súper especial y súper buena en todas las disciplinas, había algo para lo cual ella no tenía talento y no era tan buena como en el resto de la área. Antes de continuar con la presentación, me gustaría preguntarles si es que en este pequeño espacio, en este pequeño extracto del cuento, después vamos a seguir cómo sigue la historia, ustedes pueden reconocer, sobre todo quienes están más vinculados a las salas de clase, quienes trabajan directamente en establecimientos educacionales, si reconocen este tipo de experiencia en los niños y niñas, y preguntarles a ver si pueden escribir ahí por el chat, y Cecilia, si que me puedes ayudar a recoger algunas intervenciones de cómo se ven los niños cuando están en una situación con esto. ¿Qué emociones se distinguen cuando un niño está frente a un problema para el cual siente que no tiene la habilidad para resolver? Vamos a dar unos minutos también para que puedan escribir y ahí van apareciendo algunas respuestas a tu pregunta. Denise dice, se siente angustiado, se ven frustrados, frustración, frustración, tristeza. Frustración se repite más. Perfecto. Frustrados, irritables, Buenísimo. unos, vergüenza, dice Verónica también, unos menos se ven, unos menos se ven animados por el desafío, se sienten tristes, especialmente cuando sus padres les exigen la nota, desmotivados. También Rosana comenta que se ven frustrados, sin motivación y tristes. Buenísimo. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias también a quienes participaron ahí dando sus comentarios. Y efectivamente, probablemente la experiencia emocional que uno más distinga de situaciones como esta, que
son súper comunes en las salas de clase, que tiene que ver precisamente con la emoción de frustración. Y la emoción de frustración que generalmente va acompañado de vergüenza, rabia, y todos quienes hemos estado en alguna situación de aprendizaje, todos sin excepción, porque somos seres humanos y tenemos emociones y hemos pasado por esa experiencia, en algún momento hemos experimentado la sensación de frustración frente a una situación en la cual sentimos que parece que no tenemos talento, no tenemos la capacidad de resolver. El asunto de esto es que la frustración es posible, es parte de las emociones que podemos sentir y eventualmente incluso un poco de frustración nos puede ayudar a empujarnos en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando ese proceso de frustración es permanente en los niños y las niñas, lo que empieza a ocurrir son dos opciones, así como para volver radical el ejemplo. Una es que el niño la niña empiece con conductas disruptivas, se vuelve un poco más inquieto, un poco más desordenado, un poco menos interesado en el proceso de aprendizaje y más interesado en otras actividades. Y la otra opción posible es que se vuelva un poco más callado, más tímido, más retraído, como algunos decían ahí. Pero cuando uno extiende la sensación de frustración por mucho tiempo, y si ustedes lo piensan en nosotros mismos cuando hemos experimentado frustración, lo que ocurre en realidad es un deseo de abandono, es un deseo de dejar de intentarlo, de dejar de hacer eso. Y esa experiencia o ese deseo de abandono producto de la frustración, en términos educativos, es sumamente grave, y es lo que ocurre fundamentalmente, o una de las explicaciones precisamente para el tema del abandono escolar, la falta de participación de los niños la falta de asistencia a clase. Entonces, parece ser súper importante que los establecimientos educacionales, los docentes, quienes estamos incluidos en los procesos de aprendizaje de alguna manera, desde el rol que tengamos, podamos atender este tipo de experiencias porque son súper comunes, y tienen un impacto súper importante efectivamente para el desarrollo de los aprendizajes. Entonces vamos a volver un poco a la pregunta que teníamos hace un momento atrás, si los establecimientos educacionales tienen efectivamente un impacto en el aprendizaje de las habilidades socioemocionales. Este gráfico que está acá corresponde a una investigación desarrollada hace algunos años atrás por Hackman, Premio Nobel de Economía, y que tiene que ver con una situación que ocurrió en Estados Unidos particularmente, donde había una inquietud social respecto al valor que podían tener eventualmente los establecimientos educacionales, y esa inquietud provenía de que cuando se miraban resultados de evaluaciones en la que se levantaban habilidades cognitivas en los estudiantes, no había mucha diferencia entre aquellos estudiantes que pasaban por un proceso regular de formación, es decir, aquellos estudiantes que iban a clase y pasaban por cada uno de sus niveles, asignaturas, y finalmente se graduaban, de aquellos estudiantes que estaban en un programa que es el programa GED. En Estados Unidos el programa GED es un programa que se desarrolló fundamentalmente para población afrodescendiente o población latina que parecía no adecuarse al sistema educativo, y producto de esa no adecuación tenían dificultades dentro de los establecimientos educacionales y se les permitía rendir exámenes libres. En realidad, los exámenes libres ustedes saben que están en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, y el programa GET era un programa al cual el gobierno de Estados Unidos le había puesto mucho esfuerzo. Este gráfico que está acá muestra los resultados precisamente de los estudiantes de esta línea continua que está al medio, muestra los resultados de evaluaciones cognitivas de estudiantes que pasaron por un proceso formal de educación, es decir, que fueron a establecimiento educacional y se graduaron de establecimiento educacional. La línea discontinua, en negrito, la más negrita de las líneas discontinuas, muestra los resultados en pruebas cognitivas de estudiantes que están en el programa GED, es decir, de estudiantes que se habían graduado a través de exámenes libres. Y la otra línea discontinua que se va un poco más hacia la izquierda, que es un poco menos marcada, muestra resultados de prueba cognitiva de estudiantes que fueron desertores del sistema escolar. Entonces, la gran inquietud que había en Estados Unidos era, bueno, parece ser que los resultados en pruebas cognitivas de estudiantes que van a los colegios y estudiantes que rinden exámenes libres son muy similares. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirven los colegios? Entendiendo que son sistemas a veces caros de mantener y que eventualmente a veces generan algunas tensiones políticas. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirven los colegios si eventualmente podemos tener niños o podemos tener sistemas mucho más económicos, por decirlo así, a través de exámenes libres? Entonces, Hackman toma estos resultados y compara los mismos grupos, es decir, los grupos de niños que se graduaron a través del sistema GED y los grupos de niños que se graduaron a través de un sistema regular,
y los niños desertores del sistema, pero ahora con otras variables, como por ejemplo el consumo de alcohol y drogas, conductas de riesgo sexual o conductas criminales. Por ejemplo, saber a qué edad se inician los niños a fumar o a consumir alcohol, o a qué edad se inician en actividades sexuales de riesgo, o a qué, o si participan en mayores situaciones de problemas de violencia criminal, o cuestiones como esa. Y lo que observa ahora con esos resultados es que en esas variables, los niños y niñas que están en el sistema GED se parecen ahora mucho más a los niños desertores del sistema. En cambio, se distinguen mucho de aquellos estudiantes que han pasado por los establecimientos educacionales a través de un proceso regular de aprendizaje. La respuesta de Hackman a esta gran inquietud de ¿para qué sirven las escuelas? Es fundamentalmente de que los establecimientos educacionales no solo sirven para el desarrollo de habilidades cognitivas, sino que parece que sirven fundamentalmente para el desarrollo de habilidades para la vida. Aquí tenemos otro gráfico. Hackman reúne estas habilidades, vuelve a comparar los grupos, y si ustedes se fijan, ahora la línea continua, que pertenece a los estudiantes que pasaron por un proceso formal de educación, se distingue mucho más de las líneas discontinuas, la más marcada que tiene que ver con los estudiantes del programa GED, y la menos marcada que tiene que ver con los estudiantes desertores del sistema. Entonces, parece que cuando los miramos a través del desarrollo de habilidades, los niños que pasan por el proceso de los establecimientos educacionales tienen un impacto importante en el desarrollo de habilidades para la vida. Estos estudios continúan y de hecho se comparan los estudiantes en términos de cuál es la proporción de alumnos del programa GED que ingresa a estudios superiores, cuántos de ellos, además, que luego de que ingresan a estudios superiores, efectivamente permanecen por un tiempo prolongado en la universidad o en una institución de estudios superiores, y cuántos de ellos alcanzan grado, digamos, si es doctorado o magíster. Y lo que se observa es que en general los estudiantes que se gradúan del programa GED se inscriben en mucho menos proporción en estudios superiores. Los que se inscriben en estudios superiores permanecen mucho menos tiempo, y solo del 3 al 4% de ellos alcanza a graduarse de universidades o carreras técnicas. Entonces, lo que se observa es que, o lo que podemos concluir de esto, es que los colegios, los establecimientos educacionales no solamente favorecen las habilidades cognitivas, sino que parecen tener un fuerte impacto en el desarrollo de habilidades para la vida. Eh, la gran explicación que dan los teóricos respecto a esto es que parece ser que el desarrollo, esta explicación ante la duda de por qué estos estudiantes que pasan por el colegio parece que desarrollan más habilidades, por ejemplo, de motivación, de perseverar, de involucrarse en desafíos más a largo plazo. Y la respuesta posible es que parece que estas habilidades no cognitivas, como le llama Hartman, que después vamos a discutir si es que efectivamente se le pueden llamar habilidades no cognitivas, van sembrando un terreno que le permita a los niños comprometerse con desafíos para la vida, desafíos más a largo plazo, y parecen ir además fortaleciendo algunas deficiencias de aprendizaje a la base, a través de la práctica y la perseverancia de los estudiantes. Entonces, el desarrollo de las habilidades cognitivas parece que se da fundamentalmente dentro de los establecimientos educacionales. Yo en particular, y esto es una opinión completamente mía, no es que lo diga Hackman, tengo la impresión de que eso ocurre en los establecimientos educacionales, porque los establecimientos educacionales son, como lo he visto yo, digamos, no sé si aquí a alguien se le ocurre alguna otra institución parecida a eso, pero parece ser que las escuelas son la única organización humana donde se reúnen todas las crisis del desarrollo. Cuando uno mira, por ejemplo, una empresa, en la empresa uno ve las personas que están ingresando al mundo laboral, las personas que están saliendo del mundo laboral, las que se están casando, los que se están separando, teniendo hijos. En realidad, las crisis del desarrollo de una empresa está más o menos contenida en algunos periodos o etapas de la vida relativamente determinados. Pero en el caso de los establecimientos educacionales están las crisis de la primera infancia, las de la adolescencia, están también las personas que vienen ingresando al mundo laboral, las que van saliendo, los que están formando familia, los que se les están yendo los hijos de la casa, está los niños de kinder, de la primera infancia, que su cuidador, su apoderada es la abuelita que está en una crisis de la tercera edad y que tiene que lidiar en una situación con una profesora que viene ingresando al mundo laboral. Todos esos elementos confluyen en los establecimientos educacionales, los equipos de los establecimientos educacionales lo saben porque es parte de las dificultades de los establecimientos día a día. Sin embargo, esa diversidad de situaciones es también un terreno muy rico para poder ir generando
acuerdos, trabajo colaborativo, participación, sentido de pertenencia, etc. Bueno, ahora que ya hemos visto que hay algunas evidencias importantes que muestran que el impacto de los establecimientos educacionales en el desarrollo de las habilidades socioemocionales es importante, vamos a indagar un poquito más en qué son estas habilidades socioemocionales, cuáles son, qué vamos a entender por habilidad socioemocional, qué vamos a entender por aprendizaje socioemocional y cuál es la relación específica, si hay evidencias o no, de si esas habilidades socioemocionales tienen un impacto en los establecimientos. Porque aquí la pregunta puede ser, bueno, efectivamente los establecimientos desarrollan habilidades socioemocionales, pero la pregunta que tenemos de fondo es si esas habilidades socioemocionales permiten que los niños y niñas puedan aprender más y mejor. En realidad es una pregunta que pudiésemos responder bien sencillamente. Hay un cuerpo de investigación bien relevante en los últimos años, yo diría en los últimos 30 años, que establece una relación directa entre el desarrollo socioemocional y los aprendizajes. Pero lo que se ha ido observando últimamente es que de esas habilidades socioemocionales parece que hay algunas que tienen un impacto mucho más específico sobre ciertas áreas académicas y sobre ciertos elementos que son fundamentales para el proceso de aprendizaje. La mayoría de estas investigaciones, uno de los grandes desafíos que tiene es cómo valida el impacto de la habilidad socioemocional, entonces generalmente lo hace a través de pruebas estandarizadas. Lo que hemos podido ver, o lo que se puede ver, y lo vamos a ir desgranando de a poquito, es que parece que hay algunas habilidades socioemocionales bien específicas que están mucho más vinculadas con los aprendizajes que otras. Y hay algunas habilidades también específicas socioemocionales que están más vinculadas con temas, por ejemplo, como la asistencia. Por eso es que yo les contaba este cuento de una estudiante que se podía haber enfrentado a una situación de frustración y esa frustración mantenida con el tiempo puede efectivamente afectar su permanencia, su deseo de permanencia del sistema escolar, y eso es un poco lo que vamos a tratar de ir averiguando. ¿Qué son las habilidades socioemocionales o qué no son? Se habla de muchísimos términos, pues ustedes probablemente, y que yo sé que en el magíster además lo han ido indagando, probablemente han escuchado hablar de habilidades no cognitivas, como lo vimos en el estudio de Hackman, de rasgos de personalidad, de fortalezas del carácter, pero en realidad esos términos reciben algunas críticas y algunas observaciones. En general, hay muchas formas de referirse a las habilidades socioemocionales. Se tiende a no pensar que son habilidades no cognitivas, porque eso fundamentalmente la principal crítica que recibe el concepto de habilidades no cognitivas es que en la habilidad socioemocional está involucrada la cognición y también está involucrado el comportamiento. Entonces, decir habilidades no cognitivas la restringe en realidad a una cuestión que es más bien con un fin pedagógico, como para marcar el origen de la habilidad, pero en la práctica implica elementos cognitivos también. Y otra de los términos que ha recibido crítica tiene que ver con las fortalezas del carácter, principalmente porque la fortaleza del carácter, a pesar de que hay programas bien exitosos en fortalezas del carácter en Chile, a veces recibe la crítica de que supone un elemento de carácter ético y por tanto de que habría niños y niñas que tienen mejores fortalezas del carácter que otros niños que no las tienen. Y también se ha criticado mucho el concepto de rasgos de personalidad, fundamentalmente porque los rasgos de personalidad son más bien características relativamente estables en las personas y la habilidad socioemocional son características, son habilidades que son entrenables, son modelables y se pueden aprender, se pueden fortalecer y se pueden desarrollar. Entonces, en general, las habilidades socioemocionales o las definiciones de habilidades socioemocionales cumplen algunas características y ahí hay tres posibles, dentro de muchas más que ustedes pueden encontrar, que comparten ciertas características. La primera dice que son capacidades que permiten a las personas regular sus emociones, pensamiento y comportamiento, jugando un rol importante en cómo se perciben a sí mismas y en el modo de relacionarse con otras. Esta definición destaca fundamentalmente de que las habilidades socioemocionales parece ser un modo de interactuar con el entorno. La segunda definición dice habilidades, conocimiento y valores que aumentan la capacidad de los niños y niñas para conocerse tanto a sí mismos como a los demás, con el fin de usar esa información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad. Lo que se destaca acá fundamentalmente es que las habilidades socioemocionales parece que también nos sirven como un modo de responder a nuestros desafíos, desafíos ya sean las relaciones con otros o desafíos en términos de algunos deseos o intereses que uno tiene para la vida. Y luego tenemos otra definición de habilidad socioemocional que dice conjunto de capacidades que permiten a las personas actuar en el medio social de manera efectiva,
al conocerse a sí mismo y comprender a los otros, potenciando la comunidad perteneciente, comunicándose efectivamente, logrando sus metas personales y colaborando con el cumplimiento de las de sus pares, dado que todas las personas cuentan con capacidades, aunque en distintos niveles de desarrollo es posible entrenarlas y potenciarlas. De estas tres definiciones, insisto que son tres de las muchas que podemos encontrar, hay algunos elementos que son bien característicos y que parecen distinguir mucho las habilidades socioemocionales, que tienen que ver con son un modo de interactuar con el entorno, con otros y en el entorno, son un modo de responder a los desafíos que van enfrentando las personas, en este caso nuestros niños y niñas, y nos permiten también contribuir, colaborar, pertenecer a una comunidad, potenciar esa comunidad, y son habilidades que también podemos ir desarrollando, que tienen un proceso de desarrollo y que pueden ser estimuladas. Ahora, entendiendo que esas son las habilidades socioemocionales, un elemento también a distinguir es que vamos a entender por aprendizaje socioemocional. Y aquí tenemos dos posibles definiciones, una que es una definición incluida en la política pública, porque es la definición que da el diagnóstico integral de aprendizaje. Luego más adelante vamos a profundizar precisamente sobre esta herramienta y cómo puede cooperar a la escuela a desarrollar condiciones para el desarrollo socioemocional. Y lo que dice el DIA, el diagnóstico integral de aprendizaje, en su evaluación socioemocional, es que el aprendizaje socioemocional de las y los estudiantes es el proceso a través del cual entienden y manejan las habilidades socioemocionales, las que han de observarse en el contexto educativo, especialmente en el aula y en evaluaciones como el DIA. Lo que supone la definición del DIA es nuevamente que aquí estamos frente a un proceso de desarrollo de habilidades, un proceso que además es observable y por tanto también es medible. Y si es medible y observable, es posible de ser potenciado a través de una serie de estrategias o gestión que pueden realizar los establecimientos educacionales. Y por otro lado, tenemos la definición de CASEL, que es probablemente la institución que más sabe de desarrollo socioemocional, porque, entre otras cosas, ellos son quienes más han estudiado y han propuesto temas en el ámbito socioemocional. La definición acá es: el aprendizaje socioemocional es el proceso a través del cual los niños, adolescentes y adultos adquieren y aplican efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, establecer logros y objetivos positivos, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Ambas definiciones, como yo les decía, nos muestran que son habilidades que se aprenden y se desarrollan a lo largo de la vida. En resumen, ¿qué podemos decir de las habilidades socioemocionales? Que son enseñables, se pueden entrenar, se pueden practicar, se pueden aprender y por tanto se pueden enseñar. Son sensibles al contexto, es decir, requieren de un contexto determinado para ser practicadas y fortalecidas. Hay una etapa del desarrollo socioemocional que parece ser más crítico, que se inicia más o menos al final del primer año de vida y que tiene un periodo muy relevante durante la adolescencia. Sin embargo, no hay una ventana de oportunidad única para el aprendizaje. Y esto es un elemento súper importante porque también es posible desarrollar de manera más amplia las habilidades socioemocionales en las comunidades escolares. Es decir, para que los niños aprendan a practicar su habilidad socioemocional, como bien dice ahí, como han dicho las definiciones, requieren de un contexto, y ese contexto también está determinado por las posibilidades que dan los adultos alrededor. Entonces, muchos, muchos programas socioemocional eh, señalan que es importante para el desarrollo de las habilidades socioemocionales de niños y niñas fortalecer las habilidades socioemocionales también de los equipos de docentes, de los equipos directivos y también del trabajo con los madres, padres y apoderados. Vamos a retomar el cuento para ver cómo sigue, qué ha pasado o qué va a pasar con Vanessa y con Santiago y cómo va a salir de su situación de frustración. Bueno, para retomar, Vanessa se había encontrado en este libro de Thomas Alva Edison una posible respuesta a la situación en la que estaba. Algo le acercaba a la idea de que la situación de frustración podía ser una situación relevante a solucionar porque desde ahí quizás se podía generar un nuevo aprendizaje. Así que se encuentra con un compañero en el recreo, le cuenta esto y él le recomienda que vuelva a retomar el libro para que pueda a lo mejor encontrar la solución y con eso tener algún tipo de ayuda para la situación de frustración, de tristeza, de pena, como ustedes decían, en la que están. Así que Vanessa va a la biblioteca, pero no está el libro. Vanessa estaba en un problema realmente gigante para ella. Estaba en un taller que no le gustaba porque sentía que no tenía talento y además tenía al frente, en un periodo próximo de plazo, que presentar un trabajo de arte para toda una comunidad y iba a perder prestigio como
estudiante de excelencia, como estudiante que era muy buena en todo lo que hacía. Bueno, le cuento a su amigo que está un poco frustrada porque el libro no estaba, así que estaba en el taller y empieza Vanessa a mirar a su alrededor y se da cuenta que en una de las paredes del taller hay un cuadro que muestra una figura, una pintura muy parecida al concepto que ella estaba estudiando. Y aparece en ese momento esa persona que ayuda a los niños y las niñas, que es su profesora, y la profesora le dice, Vanessa, veo que estás muy interesada en la pintura que está ahí, a lo mejor te gustaría pintarla, cuéntame por qué estás tan interesada en esa pintura. Y él le dice, lo que pasa, profesora, es que esa pintura que está ahí me recuerda a un concepto que aprendí en un libro hace pocos días atrás, que es este concepto de estar estancado en un viaje, en un camino hacia la montaña y entrar en un lugar en el que parece que no se va a poder seguir avanzando. Ah, y él le dice, tú hablas del concepto de meseta. Sí, profesor, ¿usted lo conoce? Claro que lo conozco. Y ese cuadro, de hecho, lo pinté yo. Y lo pinté yo precisamente para enseñarle a los niños que qué es lo que es el concepto de meseta y cómo se puede salir y qué pueden hacer ahí. Entonces usted me puede ayudar, pero por supuesto que te puedo ayudar. Y para ayudarte, Vanessa, lo que te voy a pedir es que pongas mucha atención en lo que está haciendo Santiago. Así que se ponen a observar a Santiago y Vanessa le dice, bueno, yo veo ahí que Santiago lo está pasando increíble con su pintura, está trabajando, practicando, porque a Santiago siempre le ha gustado esto del arte. Entonces la profesora dice, sí, efectivamente, él está trabajando muy concentradamente en su cuadro y por eso mismo es que vamos a viajar al interior de la cabeza de Santiago y quiero que veas qué es lo que pasa en la cabeza de Santiago en este momento. Viajan al interior de la cabeza de Santiago y Vanessa dice, wow, profesora, ¿qué son todas esas luces que están ahí? Parecen como fuegos artificiales. Bueno, eso que está ahí, Vanessa, que te parecen fuegos artificiales, no son fuegos artificiales. Esos son las neuronas de Santiago. Y hay algunas que tú puedes ver que son más grandes que otras, más gruesas que otras. Hay algunas que están más cercanas, otras que están viajando en dirección a encontrarse con otras neuronas. Y eso es precisamente lo que está pasando en este momento en la cabeza de Santiago, mientras él está trabajando en su cuadro. Y ahora te voy a pedir, Vanessa, que volvamos a salir de la cabeza de Santiago y que quiero que veas la cara de Santiago y trates de distinguir la emoción en la que eventualmente está Santiago ahora mientras trabaja en su cuadro. Entonces Vanessa dice, bueno, yo en este momento lo veo como preocupado, está como pensando, está como reflexionando, parece que está frente a algo que no puede resolver y está dándole una vuelta. Entonces ella le dice, efectivamente, Santiago en este momento se encontró con una situación en su cuadro en el cual le está generando algún tipo de dificultad y está buscando en su cabeza alguna estrategia o alguna técnica que haya aprendido o alguna técnica que tenga que desarrollar para poder resolver el problema que tiene frente a su cuadro. Y es precisamente eso que está haciendo Santiago lo que está activando todas esas conexiones neuronales. Entonces Vanessa le dice, bueno, profe, pero Santiago siempre le ha gustado el arte, a lo mejor puede conectar las neuronas o a lo mejor puede hacer todo ese proceso dentro de su cabeza porque él siempre le ha gustado el arte y tiene talento para esto. La profe le dice, no, Vanessa, aunque tú no lo creas, cuando Santiago comenzó a trabajar en arte, no pintaba así. Yo te voy a mostrar los trabajos que hacía Santiago cuando partió. Santiago cuando llegó dibujaba así. Esa era su forma de dibujar. No tenía color, había unas líneas que eran un poco irregulares y a medida que Santiago fue aprendiendo técnicas y estrategias de pintura y de dibujo, fue cada vez perfeccionando su pintura hasta llegar a convertirse en un Vincent Van Gogh. Pero Santiago cuando llegó no pintaba como un Vincent Van Gogh. Vamos a retomar este cuento, pero lo que este cuento refleja es algo que ustedes vieron en uno de los coloquios anteriores y que tiene que ver con que los procesos socioemocionales, y por eso es que ha sido tan criticado también el concepto de habilidades no cognitivas, implican procesos neurológicos que están a la base de la conducta del comportamiento de los niños y entender esas bases neurológicas es fundamental para poder también potenciar la forma en cómo los niños van enfrentando esas sensaciones o esas emociones y las van convirtiendo precisamente en habilidades para poder desenvolverse en su entorno, lograr desafíos e involucrarse con los desafíos de otras personas. Cuando uno revisa las perspectivas del aprendizaje socioemocional para poder entender cómo funcionan y cuál es su relación con los aprendizajes, históricamente han existido dos grandes miradas. Una es una perspectiva individual que señala que la relación que existe entre el aprendizaje socioemocional y el aprendizaje académico tiene que ver con características de desarrollo de ciertas habilidades individuales y pone fundamentalmente foco en
la atención, la memoria, la planificación, la metacognición. Muchas de ellas, de hecho, están reunidas en una habilidad socioemocional que se llama la autogestión, es decir, aquellas habilidades o capacidades más bien funcionales que permitan a un estudiante poder concentrarse, involucrar su energía en el desarrollo de una tarea. Y hay otra perspectiva que señala que en realidad, que una perspectiva de contexto, que señala que en realidad el bienestar socioemocional o la relación que ocurre con el aprendizaje tiene que ver con el que se pueda generar un contexto de bienestar socioemocional para el niño, de bienestar de salud mental, para disponer al niño o a la niña a una mejor condición para el aprendizaje. Esas perspectivas han sido recientemente integradas o han tenido un enfoque teórico mucho más integrativo actualmente. Uno de ellos es el enfoque de las 3P, que en realidad es bastante antiguo, es más o menos de los años 70, pero que ha sido recientemente aplicado al modelo socioemocional y que muestra que destaca tanto elementos individuales como elementos de contexto. Por un lado, tenemos la primera fase, que es la fase de presagio, y que implica ciertas condiciones previas del estudiante, es decir, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus modos de aprender, cuáles son sus valores, sus expectativas, sus experiencias previas, por ejemplo, con ese contenido en particular. Y por otro lado, están los contextos que están determinados por el establecimiento, particularmente por el docente, o por el currículum, el ambiente de la sala de clase, el método de enseñanza que tenga el profesor, el tipo de evaluación que va a enfrentar. Tanto los elementos individuales del estudiante como los elementos del contexto del docente se ven impactados para generar condiciones distintas para cada estudiante o para cada grupo de estudiantes. Luego viene el proceso, que es el desarrollo de la tarea en sí, que también juega un rol relevante en el impacto que tiene sobre el estudiante y también sobre la metodología de los profesores. Y finalmente viene el producto, que es el rendimiento del estudiante y que también contribuye a la forma en cómo el estudiante vive su experiencia de aprendizaje, ya sea porque alcanzó algún grado de mayor o menor satisfacción. Lo que señalan los estudios recientes con estos modelos más integrativos es que la relación que hay entre el aprendizaje socioemocional y el aprendizaje académico está determinado tanto por factores individuales del estudiante y del docente, pero también por factores contextuales. Ahora la gran pregunta es, ¿cuáles son esos factores individuales y cuáles son esos factores contextuales, socioemocionales, que tienen mayor peso en el proceso de aprendizaje? Aquí tenemos un estudio desarrollado en Chile, con una muestra de alrededor de 524 estudiantes de quinto a sexto año básico, de grupos socioeconómicos medios y medios bajos, en el que se trató de distinguir el impacto sobre el resultado de pruebas estandarizadas de elementos individuales, socioemocionales de carácter individual, como por ejemplo el bienestar socioemocional, el autoestima del estudiante y la autoestima del docente, y también se trató de distinguir cuál es el impacto de elementos más bien contextuales, como el clima, sobre el impacto de los aprendizajes de los estudiantes. Y lo que se observa es que dentro de las variables individuales y las variables de contexto, hay algunas que parecen tener un peso mucho más significativo sobre el aprendizaje. Cuando hablamos de las individuales, por ejemplo, lo que observamos es que eh, la- la- el bienestar socioemocional parece tener un peso significativo mucho mayor que el autoestima de los estudiantes, al menos de los resultados de esta investigación. Y que el clima, es decir, la percepción que tienen los estudiantes de la relación con sus pares, parece ser mucho más significativa que, por ejemplo, variables de contexto como el clima del aula. Aquí tenemos otra investigación, también desarrollada en Chile, particularmente en la región del Biobío, en la que se trató de indagar precisamente sobre estas variables más bien de carácter individual, particularmente indicadores de ansiedad, indicadores de autoestima y indicadores de percepción de felicidad, contrastado con los resultados en pruebas estandarizadas de un grupo de alrededor de 3.500 estudiantes en la región del Biobío de establecimientos educacionales públicos, sobre sus resultados académicos en matemática, en lenguaje, en educación física y también sus resultados académicos promedio. Y lo que se observa en el caso de la ansiedad, por ejemplo, que se debió a una baja ansiedad, una percepción de los estudiantes de baja ansiedad, de ansiedad moderada y severa, es que los estudiantes con sensación de ansiedad severa
parecen tener un impacto significativo sobre sus resultados más bajos que aquellos estudiantes que se perciben como con menores índices de ansiedad. Lo mismo pasa con la autoeficacia, o con la autoestima más bien, sobre los resultados de matemática y lenguaje, y lo mismo ocurre con la percepción que tienen los estudiantes de felicidad, que tiene un impacto, por ejemplo, sobre su rendimiento en educación física y en los resultados de pruebas acumuladas. Estos mismos autores que desarrollaron esta investigación en el año 2021 contrastan los indicadores de ansiedad, de autoestima y de felicidad contrastado con cómo se perciben los estudiantes respecto a ciertas habilidades para enfrentar sus desafíos académicos. Y lo que observan es que estudiantes que presentan indicadores de mayor ansiedad, menor autoestima y menor percepción de felicidad, se perciben a ellos como con más problemas de memoria en clase, con más dificultades para poder resolver problemas en matemática, con más dificultades para prestar atención, como más nerviosos durante las pruebas, con menos condiciones emocionales para enfrentar desafíos académicos y menos capacidad para resolver tareas complejas. Entonces, lo que hemos ido observando en el último tiempo, y estos son estudios realizados muy recientemente en Chile, es que existen ciertas habilidades de contexto e individuales que pueden tener un peso mucho más importante a la hora de determinar los resultados de aprendizaje, por ejemplo, de los estudiantes. Hemos visto hasta acá alguna experiencia en la literatura o en las investigaciones respecto a este indicador. Lo que los voy a invitar a hacer ahora es que podamos mirar un video de dos personas que están involucradas, digamos, en el trabajo de la escuela. Uno es un director y la otra es una docente. El director es Víctor Reyes, director del Liceo San Nicolás, probablemente lo han visto en otras o entrevistas o en algunas charlas. Víctor Reyes es un director que ha logrado posicionar al Liceo San Nicolás en los últimos años, porque él tomó el Liceo San Nicolás cuando ese liceo tenía una matrícula muy pequeñita, creo que eran alrededor de 350 estudiantes, con un riesgo muy alto de ser cerrado. Él toma el proyecto educativo y lo transforma en una matrícula hoy día que está cerca de los 2.500 estudiantes y que en los últimos años, ya hace bastante tiempo, viene dando muy buenos resultados en una serie de indicadores, entre ellas pruebas estandarizadas como el CIMSE, pero no solamente el CIMSE. Víctor Reyes tiene indicadores, por ejemplo, de cuando él toma el proyecto educativo, la tasa de titulación de estudiantes en universidades no superaba el 2 o 3%, y hoy día la tasa de titulación de estudiantes en universidades está sobre el 98%. Él ha sido, el Liceo San Nicolás en particular, ha sido mirado como un modelo muy exitoso en el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, de habilidades, digamos, de aprendizaje, pero también el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y por otro lado, van a ver el video de una docente de una escuela de nacimiento, Jennifer Villagrán. Jennifer es una profesora que se ha especializado en los niveles de primero, segundo, tercero y cuarto básico, y particularmente Jennifer se ha especializado en el desarrollo de la lectoescritura de los estudiantes. Ha sido invitada recientemente por el movimiento Por un Chile que lee, que ha hecho una alianza pública con el ministerio para promover estrategias para el desarrollo de la lectoescritura, y ha sido invitada Jennifer precisamente para poder, a través de ella, poder levantar alguna iniciativa o alguna estrategia que se puedan compartir con otros docentes para poder fortalecer el desarrollo de la lectura de los estudiantes. Ustedes saben que después de la pandemia, uno de los indicadores más descendidos fue precisamente la lectura de los estudiantes. Entonces, quiero dejarlos un poco con el relato que ellos hacen respecto a cuál es el vínculo que existe entre el aprendizaje socioemocional y el aprendizaje académico. Yo creo que ese vínculo socioemocional es la mitad del éxito de un estudiante, ¿ya? Y también de un profesor. Es decir, si el profe no engancha emocionalmente con el niño, solo el 50% de los aprendizajes se van a lograr. Sin embargo, si los profesores generan este vínculo con los estudiantes, todo el potencial que tiene el estudiante se va a desarrollar, y de una forma armónica, pacífica, de tal manera que va a existir una complicidad entre el alumno y el profesor. Y eso se nota muchísimo en los primeros cursos,
¿ya? Y se proyecta obviamente a lo siguiente. O sea, hay niños acá grandes, de terceros medios, que todavía se recuerdan de esos afectos que nacieron con los profes, del profesor, la profesora que les generó esas expectativas, el profe que le dijo que sí se podía, que tal vez había que esperar un momento y luego retomar más ánimo para pasar a las siguientes fases, que cuando el profe, ¿no es cierto?, diseña todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero de no existir ese vínculo emocional, el aprendizaje no fluye, ¿ya? Y si fluye, es muy poquitito y es muy forzoso, es muy traumático para el estudiante, sobre todo hoy día que el tema emocional es un tema de mucha relevancia, y también es una frustración para el profesor porque él ve que su trabajo lo ha hecho impecable, sin embargo no hay un efecto en lo que él busca, que son los aprendizajes, los rendimientos o el desarrollo integral de los estudiantes. Hasta el día de hoy, yo siempre le digo a mis profes que el vínculo emocional es lo más fuerte, que detrás de un resultado, de un buen resultado, ya sea un CIMSE, una prueba DIA, una PAES o lo que sea, la mitad de ese trabajo es la parte emocional. ¿Ah? Y la otra mitad son los aprendizajes duros que pueden venir y el esfuerzo del estudiante. El temor a creer que si yo genero ese vínculo emocional voy a perder autoridad, ¿ah? Y al contrario, yo les puedo asegurar que cuando la emoción invade la sala de clase, cuando el niño te abraza, cuando el niño se sonríe, cuando el profe es cercano, en ningún caso se va a perder la autoridad, al contrario, es una autoridad mucho más genuina, es un respeto, ¿ya? Y es una cercanía, yo siempre digo, es como una complicidad que se genera entre todos para trabajar por todos, ¿ya? Es muy bonito lo que se siente y uno lo nota porque si uno busca indicadores, por ejemplo, nosotros tenemos 270 profes, 2.500 estudiantes, licencias médicas son muy poquitas las que hay, porque también eso tiene un efecto en la salud mental de toda la comunidad, ¿ya? Cuando se trabaja mirando el tema socioemocional. No hay que tenerle miedo en el fondo, y esa es la gran barrera que hay hoy día. Cuando un niño que le cuesta una asignatura tiene una clase cercana, cuando un profe genera una clase que va a tener un efecto en ese grupo de estudiantes, ese vínculo se genera, ¿ya? Pero si yo hago una clase homogénea para un grupo heterogéneo, entonces se tiende a perder también ese vínculo emocional. Entonces hay que tener, esto tiene que ser muy bien diseñado, tiene que haber algo, como yo digo, algo ingenieril en lo que estamos planificando con el tema socioemocional. ¿Ya? Tengo que darle una estructura, tengo que poner una fisiología dentro de esa estructura para que todo el sistema se mueva en torno a eso. No se pueden separar. No podemos verlo como algo separado. La motivación es tremendamente importante. Tenemos que tener claro que los niños, un niño feliz aprende, un niño que está asustado, un niño que está enojado, no va a aprender. Su cerebro se va a bloquear y no va a estar en la clase. Por más esfuerzos que yo haga, por más dominio que tenga del currículum, por más dominio que tenga de la disciplina, si yo no tengo estos dos elementos así unidos, entrelazados, el niño simplemente no va a aprender. Porque la disposición que tenga el niño para el aprendizaje es demasiado importante. Es demasiado importante que el niño quiera venir a clases. Si el niño ya no quiere venir a clases, algo sucede y ese algo tenemos que hacernos cargo. Para que el niño venga contento, sienta esas ganas de querer venir y sienta esas ganas de querer aprender. Súper importantes las expectativas. Nosotros los docentes determinamos también a los estudiantes.
Si nosotros creemos que pueden, los niños van a poder. Es sumamente, sumamente importante que nosotros creamos que nuestros estudiantes pueden, que todos pueden, que no porque el niño sea desordenado, no porque el niño sea muy calladito, no porque sea tímido, no porque le cuesta a lo mejor regularse, no va a poder. No todos pueden de la misma manera, a lo mejor hay que buscar otro camino, pero yo creo que todos van a poder. Yo le digo a mis niños, todos aprendieron a caminar. Unos más rápido, unos más lento, unos se cayeron más, unos se cayeron menos, pero todos aprendieron. Aquí todos vamos a aprender a leer, a lo mejor uno primero que otros. Vamos a tardarnos un poquito más, pero vamos a intentarlo hasta que lo logremos. Buenísimo. Cecilia, si me ayudas quizás a recoger algunas como primeras impresiones a partir de este video, de lo que hemos hablado hasta acá, y ver si le podemos preguntar a las personas de lo que hemos hablado hasta acá y lo que observan en el rato, tanto desde el rol de un director o una profesora que trabaja con los estudiantes, ¿qué se destaca de esa respuesta? ¿Qué les llama la atención de esa respuesta? Perfecto. Los dejamos invitados a poner sus comentarios en el chat para que David pueda conocer su percepción. María Jesús dice, rescato la importancia de las expectativas. Eso es algo que hemos visto. Vamos a profundizar sobre el impacto de las expectativas, de hecho. Ujú. Dar un minutito para que el resto puedan escribir. Aquí Rosana dice, de acuerdo con el vínculo emocional entre el estudiante y profesor, es muy importante. ¿Qué pasa cuando existe resistencia de los profesores? Trabajo con profesores de excelencia, según la evaluación docente, pero que no aplican el aprendizaje socioemocional y al contrario, no realizan buenas prácticas con los estudiantes. ¿Cómo desde el ministerio regula estas malas prácticas si la evaluación les presta un cierto grado de ser más que otros docentes y al final se enfocan en ser mejores que los demás colegas? Ahí es un comentario como con pregunta, David. ¿Sí? Y Roberto también menciona, es importante que estén felices de ir a la escuela. Buenísimo. Dejemos esas preguntas quizás como para el final, las podemos ir respondiendo, Ceci, las dejamos como en el Sí, tintero, yo la- sí, las retomamos, pero ya a partir de los comentarios que están acá, podemos como ir dejando algunos elementos que son como relevantes. El aprendizaje socioemocional, claro, aquí lo estamos directamente hablando de las habilidades que los niños van desarrollando y cómo impactan el proceso de su aprendizaje, pero como yo les decía hace un rato atrás, deben ser impulsadas con toda la comunidad educativa, incluidos las y los docentes. Efectivamente, a nivel ministerial existen algunas herramientas como para poder ir orientando a las comunidades educativas a involucrar el aprendizaje socioemocional, desde los objetivos transversales, desde las orientaciones que da el ministerio en temas de convivencia, las orientaciones que entrega la agencia también para poder medirla, evaluarla y generar algún impacto. Pero hay un tema que yo creo que es bien relevante que tiene que ver con cómo internamente las comunidades van respondiendo a esos desafíos. Y hay un elemento importante que rescata precisamente el director. Y voy a contar quizá una anécdota del director cuando hemos conversado con él. Él tenía el proyecto San Nicolás sale a la luz luego de una visita de la agencia. Y cuando él recibe la visita de la agencia, la verdad es que estaba bastante inquieto porque él sentía que hacía cosas, creía que esas cosas podían tener algún efecto en los estudiantes, pero no tenía tanta certeza de eso hasta que va a la agencia y la agencia le dice que lo que está haciendo efectivamente tiene un impacto bien importante y se le pregunta a la agencia, en el fondo, como, ¿cuál cree él que han sido las claves del trabajo? Y él precisamente, y aprovechando de tomar lo que señala otra persona que está ahí, él dice, yo lo primero que tuve que hacer acá fue cambiar las expectativas de mis docentes y las expectativas de los apoderados, pero fundamentalmente de los docentes, porque cuando yo llegué acá, lo que observé es que los docentes no creían que sus estudiantes, que eran de campo o sector rural, pudiesen llegar a la universidad o pudiesen continuar estudios superiores. Y no es que no querían a los niños, ni no es que no los valoraran, sino que pensaban que el colegio para ellos era un tránsito más bien de formación básico para desempeñarse en la vida cotidiana, pero no creían que ellos podían continuar estudios superiores. Los apoderados tampoco creían eso, y los mismos niños tampoco creían, por supuesto, lo mismo de vecinos. Entonces, lo que relata Víctor Reyes es que él tuvo que pasar un tiempo importante
levantando y trabajando las expectativas de sus docentes. Y lo que hace él, o lo que dice él, y después cuando con los alumnos del magíster veamos un extracto mayor del video, lo va a relatar ahí, él dice, yo lo primero que tuve que hacer es preguntarle a los profesores por qué habían sido elegidos ser profesores y cómo ese propósito que tuvieron al momento de elegir ser profesores lo pueden desarrollar hoy día con los estudiantes. Entonces, el sistema educativo, por supuesto, que tiene que entregar algunas orientaciones y algunas medidas para poder apoyar a las escuelas a desarrollar ese tipo de condiciones, pero fundamentalmente desde el interior de la escuela donde pueden salir las principales acciones o herramientas para el trabajo de la impulso de las comunidades. Vamos a avanzar. Ya. Recapitulando muy rápidamente, hemos visto que las escuelas, los colegios, a partir de una serie de investigaciones, demuestran tener un impacto importante sobre el desarrollo de habilidades para la vida, el desarrollo de habilidades socioemocionales. Hemos visto además que existen comprensiones teóricas respecto a cómo se da ese vínculo y rescatan algunos elementos individuales de los estudiantes y también rescatan algunos elementos contextuales. Y la mirada actual tiene que ver con tener una comprensión mucho más holística de esto y reconoce que hay elementos que están jugando tanto de manera de variables individuales como de variables contextuales. Eh, y hemos observado además que parece que hay algunas habilidades socioemocionales que están mucho más vinculadas con el aprendizaje de los estudiantes. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar precisamente sobre ellas. Las que vamos a ver ahora no son todas las que están vinculadas con el aprendizaje, pero son las que han demostrado a partir de una serie de evidencias, ya sea en pruebas nacionales, internacionales, investigaciones y también en pruebas estandarizadas, que muestran un impacto mucho mayor o mucho más directo sobre el aprendizaje. La primera de ellas, perdón, es conciencia de otro o conciencia social. Ahí va a cambiar un poco el término dependiendo de la fuente a la cual hagan referencia, pero que básicamente es la capacidad de tomar perspectiva y empatizar con otros, entender normas de comportamiento social y ético, reconocer los recursos familiares, escolares y comunitarios. Luego está la autoeficacia, que es la creencia en la capacidad propia para lograr resultados o alcanzar objetivos. Luego está la autogestión, que de hecho entiendo que el webinar anterior profundizaron sobre esto, que es la capacidad de gestionar de manera respetuosa la expresión de los propios estados internos, emociones, recursos y valores en diferentes situaciones y contextos. Las expectativas, que aparecía ahí mencionadas por el director y la docente y también por alguien que estaba participando del coloquio, que es la creencia sobre el logro personal o de otros, para decir en términos básicos, y la mentalidad de crecimiento, que es una habilidad socioemocional que, voy a adelantar, pero es la habilidad socioemocional que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes, pero curiosamente es una de las menos conocidas, y que es la creencia en que el éxito depende del esfuerzo, la práctica y la perseverancia, más que del talento. La mentalidad de crecimiento fue un un concepto desarrollado por Carol Dweck a mediados de los años 90, del cual vamos a profundizar más adelante, pero que señala básicamente de que hay personas que creen que el éxito en la vida depende de la perseverancia, que son personas que tienen un concepto de mentalidad fija, y hay personas que tienen mentalidad de crecimiento y que piensan y creen que en realidad el éxito en algo no tiene que ver solo con el talento, o más que con el talento, tiene que ver con el esfuerzo, la práctica y la perseverancia que yo le pongo a aquello que emprendo como desafío. Aquí tenemos un estudio desarrollado en Estados Unidos, pero del cual participa una chilena que es Susana Claro. Susana Claro, además, es una investigadora que ha trabajado precisamente con el concepto de mentalidad de crecimiento y que compara el impacto de la mentalidad de crecimiento, la conciencia social, la autoeficacia y la autogestión en pruebas estandarizadas de lectura y matemática y también de asistencia a clase. Y se divide acá los grupos de estudiantes en quintiles, siendo el quintil 1 los estudiantes con resultados más bajos, en este gráfico en particular de matemática, con resultados más bajos en matemática, y el quintil 5 los estudiantes con resultado inicial más alto en matemática. Lo que se observa acá es que hay algunas habilidades socioemocionales que están mucho más relacionadas con el impacto sobre el aprendizaje, como puede ser mentalidad de crecimiento y autoeficacia. Parece que en todos los grupos tienen un impacto significativamente mayor sobre los aprendizajes de los estudiantes. Y en el caso de conciencia social,
parece que su impacto sobre el aprendizaje se da mucho más en aquellos grupos intermedios respecto al resultado inicial de matemáticas. Es decir, aquellos estudiantes que parten con resultados más bajos en matemáticas y aquellos estudiantes que parten con resultados más altos en matemáticas, parece que conciencia social no juega un rol tan importante en la mejora como estaría jugando mentalidad de crecimiento y autoeficacia. Los resultados sugieren que estos cambios pueden estar asociados con una mejor aprendizaje, especialmente en el caso de autogestión y mentalidad de crecimiento, como yo les decía, y una mejor asistencia, especialmente en el caso de mentalidad de crecimiento y autoeficacia. Estos resultados son bien relevantes, precisamente en algunos elementos propios de la política pública y también de algunos esfuerzos que hacen los establecimientos, no solo por la mejora de los resultados, sino también por la asistencia. Y alguien lo mencionaba, decía, es importante que los niños vayan felices a clase, y es un comentario bien relevante, porque en el fondo parece ser que las habilidades socioemocionales determinan la actitud con la que los niños enfrentan los desafíos, y hay algunas en particular, como la mentalidad de crecimiento, que tienen un impacto muy importante en el desarrollo, perdón, en la asistencia a clase. Entonces, uno pudiese pensar que si un establecimiento invierte esfuerzo en generar mayor mentalidad de crecimiento en sus estudiantes, puede fortalecer la asistencia a clase y, por tanto, una mejor disposición para el aprendizaje. Hay evidencias también sobre la autogestión, la autorregulación. Bueno, teníamos una definición anterior, pero aquí hay otros elementos más: la capacidad de gestionar de manera respetuosa la expresión de los propios estados internos, emociones, recursos y valores en diferentes situaciones y contextos. Esa es una definición que da la agencia, porque es la que está incluida dentro del diagnóstico integral de aprendizaje. Y tenemos otra que es, en términos simples, la autorregulación emocional es el control intencional del comportamiento que requiere que el individuo se esfuerce conscientemente e intencionalmente para regular sus acciones. Es una habilidad que parece muy relevante, producto de que a la base de ella están las funciones ejecutivas y por tanto le permita al estudiante poder concentrar su energía en el desarrollo de una actividad o de una tarea. Aquí tenemos 3 investigaciones que muestran que la autorregulación puede tener un impacto muy importante en el desarrollo de esas funciones ejecutivas y, por ejemplo, en el rendimiento de aritmética de niños. En el caso de niños más pequeños en educación parvularia, por ejemplo, lo que se ha observado es que ciertos elementos de la autorregulación, como la atención focalizada, puede tener un impacto sobre el conocimiento de las letras o del aprendizaje de las matemáticas. Pero lo más importante de estas investigaciones es que incluso muestran un elemento que es súper importante para los desafíos de los establecimientos, sobre todo los establecimientos de sectores más vulnerables, es que los resultados de autorregulación, trabajarla y el impacto que esto genera en los aprendizajes, parece ser independiente de los resultados de inteligencia en general e incluso de los niveles socioeconómicos. El CIMSE, año a año que se aplica, no solamente arroja resultados de áreas académicas, sino que también arroja resultados de indicadores de desarrollo personal y social, porque el CIMSE entiende, o las evaluaciones del CIMSE entiende, la agencia en particular de la calidad entiende, que el aprendizaje es integral y que la medida de la calidad implica no solamente el resultado de los estudiantes en áreas académicas, sino que también en áreas socioemocionales. A la base de eso hay una comprensión de que los estudiantes, para poder potenciar su aprendizaje académico, requieren también potenciar un conjunto de habilidades socioemocionales que están muy vinculadas con las posibilidades de los niños de poder aprender. Año a año, la agencia arroja algo que se llaman los factores asociados del CIMSE, que son los rasgos de él o la estudiante o de su entorno educativo que permiten entender la diversidad de los resultados educativos que se observan en cada aplicación del CIMSE, tanto en lo académico como en lo socioemocional, y que se pretende con esta información que los establecimientos, que la política pública pueda relevar estos factores asociados y poder intencionarlos para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué son los factores asociados? Por decirlo en términos súper simples, son algunos indicadores socioemocionales que muestran que aquellos grupos de estudiantes que tienen mayor desarrollo en esos indicadores aumenta la probabilidad de que tengan mejores resultados en áreas académicas. Vamos a ver algunos. Los vamos a ver históricamente para entender que esto es un proceso que ha estado en la política pública o en la información de las escuelas desde hace mucho tiempo. Antes de eso, a propósito del tema de las expectativas, el conocimiento respecto al impacto de las expectativas en el aprendizaje de los estudiantes, la verdad es que no es reciente, es sumamente antiguo. Y hay una investigación que se transformaba en un clásico del mundo de la psicología y de la educación,
que es lo que hizo Jacobson y Rosenthal en el año 66. Ellos fueron a un grupo de establecimientos educacionales en un estado en Estados Unidos y le dijeron a los profesores y a los equipos directivos que tenía una prueba que había sido desarrollada en Harvard y que tenía la capacidad de discriminar qué estudiantes tenían habilidades cognitivas que les iba a permitir lograr con mayor facilidad los desafíos académicos y qué estudiantes no contaban con esas habilidades cognitivas. Por tanto, los establecimientos tenían que hacer otros esfuerzos mayores para permitir que esos estudiantes aprendieran los aprendizajes que estaban determinados para ello. Jacobson y Rosenthal le mintieron a los profesores y conscientemente les mintieron porque ellos efectivamente tenían una prueba que había sido desarrollada en Harvard, pero sabían que esa prueba no discriminaba entre habilidades cognitivas. Tomaron la evaluación y luego le dijeron a los grupos de establecimiento que habían agrupado a los estudiantes según las habilidades cognitivas que tenían. Entonces dijeron, este grupo A, que está acá, presenta muchas habilidades cognitivas a la base y para ellos va a ser relativamente sencillo lograr su aprendizaje académico. Y este otro grupo que está acá no presenta las mismas habilidades cognitivas y ellos se les puede dificultar mucho más el logro de los aprendizajes. Ambos grupos estaban distribuidos en curvas normales, es decir, la población era heterogénea por igual. Volvieron 8 meses después a mirar lo que había pasado con esos estudiantes y se dieron cuenta que aquellos estudiantes que ellos falsamente habían predicho como con mejores condiciones para el aprendizaje, efectivamente habían logrado mejores resultados. Y aquellos estudiantes que ellos falsamente habían predicho como con condiciones más bajas de aprendizaje, habían logrado resultados más bajos. Lo que concluyó Rosenthal y Jacobson es que algo había pasado en la expectativa de los docentes que había determinado las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, las oportunidades de aprendizaje. Desde el año 66 hasta la fecha, por supuesto, hoy día sabemos mucho más del rol que juegan las expectativas y por tanto la Agencia de la Calidad lo ha medido en reiteradas ocasiones. En el año 2017, por ejemplo, se le preguntó a estudiantes, padres y apoderados y docentes respecto a las expectativas que ellos tienen sobre la posibilidad de continuar estudios superiores. Y lo dividió por grupos socioeconómicos. Lo que observamos es que en general los padres y los estudiantes en promedio tienen mayores expectativas de continuidad académica luego de terminado el colegio que los docentes y los directores que tienen expectativas más bajas. Pero además que las expectativas disminuyen o son más bajas según el grupo socioeconómico. Si desde el año 66 a la fecha sabemos que las expectativas que tenemos sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, lo que acabamos de escuchar también de Jennifer y el director, son muy determinantes para el desarrollo de los aprendizajes, aquí yo creo que tenemos un desafío súper importante como sistema educativo de poder fortalecer las expectativas en nuestros alumnos. Estos resultados muestran la expectativa académica y los resultados de aprendizaje, y lo que se observa es que aquellos estudiantes que consideran que tienen un docente que tiene altas expectativas en su aprendizaje, obtienen muchos más puntos en todas las evaluaciones, tanto en cuarto básico, octavo y segundo medio, y en lectura y matemática, incluso llegando a 45 puntos más en matemática. Esta corresponde a los resultados también de una medida de expectativas, pero del año 2022, y muestra que cuando los padres, las madres y los apoderados confían en que sus estudiantes terminarán la educación secundaria y que accederán a estudios terciarios, en promedio tienden a tener mejores resultados. Por ejemplo, 24 puntos más en lectura, 21 puntos más en matemática en cuarto básico y 32 puntos más en segundo medio, 30 puntos más en matemática en segundo medio. Les había comentado de el impacto que tiene la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento fue medida por primera vez en el CIMSE en el año 2016 para el curso del sexto básico, y lo que se muestra es que aquellos estudiantes que creen en que el éxito depende de la práctica, la perseverancia y el esfuerzo, más que del talento, obtienen 21 puntos más en lectura y 18 puntos más en matemática. Y aquí tenemos resultados que son muchísimo más recientes y corresponden a la evaluación del año 2023, que se entregó ahora a principios de año por la Agencia de la Calidad, que muestra también algunos factores asociados con los resultados, como por ejemplo los ambientes protegidos, en torno en que los estudiantes no han sido víctimas de agresión por parte de sus compañeros, en promedio tienden a tener 28 puntos más en cuarto básico. La autovaloración académica, estudiantes que se perciben a sí mismos como capaces en el ámbito académico obtienen 36 puntos más en segundo medio,
Las expectativas académicas nuevamente fue medido. Estudiantes cuyos apoderados tienen altas expectativas académicas obtienen 11 puntos más en cuarto básico. Las condiciones tecnológicas, que también la existencia de condiciones tecnológicas en el colegio que se le da a los estudiantes, permiten en promedio tener 10 puntos más en segundo medio. Y nuevamente mentalidad de crecimiento, que también fue medido en el CIMSE y fue medido recientemente en la prueba PISA. Aquí lo que muestra el CIMSE es que los estudiantes que creen en la capacidad de aprender, en que su capacidad de aprender puede mejorar, y a través de la práctica y el esfuerzo obtienen 20 puntos más en segundo medio. Otros elementos que aparecen en los factores asociados es que la gestión socioemocional de los docentes, los estudiantes que se desarrollan en ambientes de contención emocional obtienen mejores resultados cuando las y los estudiantes aprenden en espacios de contención emocional, donde se aborda adecuadamente el conflicto y se fomenta el respeto por los demás, pueden obtener resultados de 24 puntos más en lectura, 21 puntos más en matemática en segundo medio. Esto corresponde a los resultados del año 2022. Y la valoración de la asistencia, que esto es un elemento súper importante también, es que también tiene un impacto positivo tanto en cuarto básico como en segundo medio, con 8 puntos más en lectura, 4 puntos más en matemática en cuarto básico, 15 puntos más en segundo medio y 11 puntos más en matemática en segundo medio. Y esto es un elemento bien, bien importante. Lo habíamos visto como la autogestión y la mentalidad de crecimiento parecen tener un impacto importante en la asistencia a clase. Aquí lo que rescata el factor asociado es que más que la asistencia en clase en sí, es cuánto el alumno valora el estar presente en clase. Es decir, lo que las escuelas tienen que tratar de lograr es que el estudiante sienta que hay una diferencia entre estar en la sala de clase y no estar en la sala de clase, y cuando eso ocurre, mejoran su resultado académico. Vamos a ver cómo concluye la historia de Vanessa y en su taller de arte, antes de abrir un último espacio de reflexión y de pregunta. Bueno, Vanessa ya había aprendido que dentro del cerebro, a medida que ella practica y aprende estrategias específicas, se desarrollan conexiones neuronales que favorecen sus habilidades. Así que se había sentido mucho más preparada para preparar su cuadro. Estaba el día antes de la presentación en su pieza haciendo el último retoque. Y escucha de fondo la voz de la mamá que le pregunta y le dice: Vanessa, ¿cómo estás para la premiación de hoy día? Y Vanessa le responde y le dice: la verdad es que estoy bien, estoy súper tranquila, ya he hecho varios cuadros y creo que este último que voy a llevar es el que más me gusta, así que lo voy a presentar. Entonces la mamá le dice: yo creo, Vanessa, que te va a ir súper, súper bien, porque tú siempre has sido una alumna destacada. Por ejemplo, cuando te presentaste en el concurso de poesía, tú fuiste la ganadora comunal del concurso de poesía. Y lo mismo pasó con el concurso de ciencia a nivel nacional y el concurso de matemáticas. Tú siempre eres alguien de la cual nos hemos sentido súper orgullosos, porque siempre te has llevado premios y siempre has ganado en cada una de las instancias en las que has participado. Así que a mí no me cabe duda de que en esta oportunidad también te va a ir bien y vas a ganar. Por supuesto, a Vanessa se le apretó la guata, porque si bien ella había aprendido que podía mejorar, no estaba tan segura de que su cuadro fuera mejor que el del resto. Así que llegó así con un poco de ansiedad a la presentación final. Ahí estaba Santiago con su Vincent Van Gogh, súper orgulloso, dispuesto a mostrarlo. Él también creía que podía ganar. Llega su amigo y le pregunta a Vanessa, le dice: bueno, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Te sientes preparada? ¿Cómo te encuentras para la exposición final? Y Vanessa le dice: la verdad es que estaba tranquila, pero también por otro lado siento que me tiene que ir bien, porque en mi casa también esperan que al igual que en oportunidades anteriores, yo también me lleve un premio de esta exposición. Así que llega la premiación final, llega el concurso, los jueces dirimen, y finalmente la premiación se la lleva a otra chica, otra niña que no era ni Santiago ni Vanessa. Así que Santiago y su otro amigo quedan súper preocupados porque dicen: pucha, Vanessa no le fue bien, así que vamos a tener que ir a ver cómo está. Van corriendo a verla y le preguntan: Vanessa, ¿cómo te sientes? Y ella le dice: estoy fantástico, la verdad es que estoy súper contenta. Y los amigos le dicen: pero tú te diste cuenta que no ganaste, Vanessa, ¿cierto? No, sí me di cuenta que no gané el concurso de pintura, pero gané otra cosa más importante, que es el aprendizaje de saber que si bien no soy todavía tan buena para el arte, sí puedo aprender a ser mejor artista si logro practicar y perseverar y aprender ciertas estrategias específicas. Lo que Vanessa al final de esta historia aprende, más que ganar concurso o ganar más que un resultado en concreto, aprende que en realidad
ella puede mejorar en un aprendizaje para el cual inicialmente sentía que dependía de si tenía talento o no tenía talento, y que es la base ¿cómo se llama?, de la mentalidad de crecimiento. Bueno, ahora ya llegando casi al final, veamos rápidamente con qué herramientas cuenta el sistema o propone el sistema educativo para una mirada más integral de aprendizaje. Aquí pudiésemos decir que en términos de evaluación socioemocional hay dos grandes políticas públicas. La primera es los cuestionarios de calidad y contexto educativo. Estos cuestionarios de calidad y contexto educativos que van acompañados del CIMSE son de carácter censal, es decir, la responden todos los estudiantes, que obviamente de los niveles que se evalúa, son aplicados junto con la evaluación del CIMSE, y están adaptados según un plan de evaluación tanto para cuarto básico como segundo medio, y muestran resultados posgrado disponibles para estos indicadores de desarrollo personal y social. ¿Cuál es el fin de esos resultados o de estas pruebas censales? Son dos básicamente. La primera es retroalimentar la política pública, poder entregar algunas orientaciones para ajustar políticas públicas, y por otro lado, permitir a los establecimientos conocer sus resultados y poder establecer ciertas comparaciones respecto a ellos mismos o respecto a grupos de referencia para poder tomar algunas decisiones de gestión. Y por otro lado, tenemos el diagnóstico integral de aprendizaje, el DIA, que es una prueba que también la proporciona la Agencia de la Calidad, pero que es muy distinta al CIMSE, primero que nada porque el DIA no es una prueba censal, sino que es una prueba de carácter voluntario, es decir, cada establecimiento educacional decide si quiere o no quiere participar del día. Incluso un establecimiento educacional puede participar de alguna de las instancias del día o de alguna de las pruebas del día, y nadie le va a ir a cobrar o le va a ir a pedir que aplique la prueba. El diagnóstico integral de aprendizaje no es una prueba que se haga en un solo momento del año, como sí ocurre con el caso del CIMSE. El diagnóstico integral de aprendizaje se hace en 3 momentos del año. Hay una fase diagnóstica, una fase de monitoreo que se realiza a mediados de año y una fase de cierre, e incluye áreas académicas y áreas socioemocionales. En el caso de los niveles de primero a tercero básico, son propuestas de actividades para que el profesor realice con el curso y pueda levantar a partir de esa actividad algunas condiciones socioemocionales de los estudiantes, y en el caso de cuarto básico a cuarto medio se aplican cuestionarios socioemocionales. Cada uno de esos cuestionarios arroja algunos resultados. Un poco haciendo historia del día y cómo surge y por qué surge, la Agencia de la Calidad tiene la tarea de evaluar, orientar e informar al sistema. Y durante la pandemia, así como las comunidades educativas se vieron tensionadas a poder dar continuidad al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, dada la dificultad de poder aplicar el CIMSE en esos contextos, que la agencia también tuvo que repensar en cómo generaba una herramienta que pudiese permitir a las escuelas ir monitoreando cómo van aprendiendo sus estudiantes los desafíos académicos y también algunas áreas de desarrollo socioemocional. Y por eso surge esta herramienta que es de carácter voluntaria y es de carácter flexible, es decir, cada establecimiento aplica el día según las condiciones y características que ellos tienen. Hay establecimientos que lo hacen de lápiz y papel, los que pueden hacerlo de lápiz y papel. Hay otros que lo hacen a través directamente de la plataforma que dispone la agencia para hacerlo en una sala de computación o en un computador. En la época de pandemia, al día, había establecimientos que lo aplicaban, le pedían a los niños que lo completaran en sus casas. O sea, hay una multiplicidad de formas de aplicación porque el día no tiene por objetivo implementar la política pública, no es una prueba que sirva para comparar los resultados, ya sea académicos o socioemocionales de los estudiantes, sino que tiene por objetivo proporcionar la información rápida y contingente a las y los docentes, y luego también a los equipos directivos, para poder tomar algunas decisiones de gestión. Es una prueba autoadministrada, que entrega, además de la evaluación, algunas orientaciones del uso de los resultados. Nosotros, cuando la agencia va a los territorios a hablar del día, se le pregunta a las escuelas si conocen el día, y generalmente las escuelas hacen referencia a la prueba en sí. Pero la verdad es que el día no es solo la prueba en sí, el día es también el informe que se arroja, y es también todas las herramientas de orientación, talleres que entrega la agencia para poder sacar el máximo provecho a los resultados del día. Como yo les decía, tiene estos 3 momentos del año, cada uno tiene funciones distintas, tanto en las áreas académicas como en las áreas socioemocionales. Si bien se evalúan las mismas habilidades en general en lo socioemocional, también se van incluyendo algunas habilidades más específicas para que los establecimientos vayan sacando información. Por ejemplo, se ha incluido en las ventanas de diagnóstico, es decir, de inicio de año, la percepción que tienen los estudiantes de las condiciones con las que ellos llegan
para enfrentar sus desafíos académicos durante el año, de tal manera que le permita a los establecimientos realizar algunas gestiones para promover la autoestima académica o elementos que pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes. El día socioemocional no es una prueba psicológica, no es una prueba que permita diagnosticar niños o hacer algún tipo de diagnóstico psicológico de ese tipo, sino que es una prueba fundamentalmente que permite levantar información de alguna habilidad socioemocional o el estado socioemocional de los estudiantes para promover algunas acciones de gestión dentro dentro de los establecimientos. Y se entregan herramientas como esta, por ejemplo, en que tenemos como muestra gráfico de la izquierda los resultados, por ejemplo, de maltrato, de la experiencia de maltrato o de acoso escolar que tienen los estudiantes a nivel de escuela por cada uno de los cursos, y también se entregan resultados por cada uno de los cursos más específicamente con datos de los estudiantes, y en cada uno de los informes además se agregan algunas preguntas que sirven como guía para que las escuelas puedan ir mirando los datos y haciendo algunas reflexiones que le permitan interpretar esa información. Pero además de la entrega de la prueba, del informe, la Agencia de la Calidad dispone en su página algunos talleres de análisis integrado de los resultados. Y aquí hay un elemento que yo creo que es bien importante considerar y que la agencia trata de promover con los establecimientos, es que se llama diagnóstico integral de aprendizaje porque tiene un concepto a la base, tiene una teoría a la base, por decirlo así. Y esa teoría es que el aprendizaje es integral, que para que los estudiantes puedan desarrollar o puedan tener éxito en sus desafíos académicos, requieren también de ser potenciados en habilidades socioemocionales, como lo hemos ido revisando teóricamente y como lo hemos ido revisando a través también de la información que ha entregado la agencia en la evaluación de las habilidades socioemocionales. Entonces, cuando la agencia dispone estos materiales, intenta asegurarse de que los docentes hagan un análisis también integrado de esos resultados. Entonces, por ejemplo, en el taller de análisis integrado de resultados del CIMSE diagnóstico, que fue el que se entregó en marzo, perdón, hay preguntas asociadas para mirar esos resultados que orientan a los profesores, a las profesoras y a las profesoras, a poder mirar junto con los resultados de matemática también qué está pasando a nivel socioemocional con los estudiantes, de tal manera que las medidas de gestión que hagan los establecimientos sean también medidas de carácter integral. Se entrega también a los establecimientos en la página de la agencia, bueno, un marco de evaluación para el aprendizaje socioemocional, donde está una revisión, yo diría, bastante exhaustiva y bastante actualizada de todo lo que son las habilidades socioemocionales, qué programas existen, básicamente cuáles son los elementos que se consideró para poder desarrollar la evaluación del diagnóstico integral de aprendizaje en su área socioemocional, y que además entrega información que puede nutrir bastante la mirada de los establecimientos. Se entregan también algunas fichas para equipos directivos, para comunidades educativas y también para docentes, para abordar algunas temáticas que son fundamentales en el desarrollo socioemocional, como por ejemplo, para los equipos directivos, una ficha que permite reflexionar en torno a cómo estamos abordando la convivencia en nuestras comunidades educativas, que va mostrando algunos elementos teóricos y algunas sugerencias para poder gestionar el interior de los establecimientos, también fichas para la comunidad educativa, como cómo promover el buen trato entre los estudiantes, y también algunas fichas que permiten fortalecer el análisis que se puede hacer de los resultados socioemocionales. Entonces vamos a la idea del cierre, antes de abrir el espacio, Ceci, para que puedan hacer algunas preguntas. La primera es que los establecimientos educacionales tienen un impacto muy importante en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, tanto como su habilidad académica. Existen evidencias que vinculan más fuertemente algunas habilidades socioemocionales con el aprendizaje académico de los estudiantes y por tanto los establecimientos pueden ir tomando decisiones en virtud de los datos que tengan de cómo van gestionando algunas habilidades, si es que quieren potenciar más la área académica o si quieren potenciar más la área de relaciones interpersonales. Y desde la política pública, las escuelas cuentan con herramientas para evaluar a sus comunidades educativas en el desarrollo de habilidades socioemocionales y también poder producir y generar algunas reflexiones que permitan orientar las acciones que implementan los establecimientos. ¿Te parece, Cecilia, que abramos un espacio de preguntas, dudas e inquietudes? Por supuesto. Muchas gracias, David, por tu presentación. Voy a terminar de leer algunos comentarios que quedaron, no sé si te parece, rezagados en la parte Dale. anterior respecto a los videos que revisamos, ¿cierto?
Y Verónica, por ejemplo, menciona la importancia del motor motivador y el buen manejo de la gestión emocional, que hablaban el director de los videos, ¿cierto? Me encantó escuchar a ese director que le da importancia a las emociones. Aún tenemos directores que solo le importan los resultados. También Natalia comenta, me llamó mucho la atención de lo que comentó el director acerca de que los profesores sientan miedo al vincularse socioemocionalmente con los estudiantes, debido a que piensan que perderán el liderazgo o autoridad. Él dice que la autoridad que ejercerán será mucho mejor si se vinculan. Y respecto a la profesora, se evidencia mucha claridad de su postura respecto a las expectativas docentes y el vínculo que debe existir. También Verónica comenta respecto al término de esta presentación, ¿cierto? Que es importante reforzar la inteligencia emocional en nuestros estudiantes y habilidades sociales en virtud de la autorregulación de sus emociones y procesos óptimos de aprendizaje integrales y perdurables en el tiempo que involucren conocimientos y procesos socioafectivos con sus pares y adultos significativos. Esos son los comentarios que nos habían quedado, David. Invitamos a los participantes también o asistentes a este coloquio que puedan registrar sus preguntas en el micro de preguntas y respuestas, mientras yo leo una primera pregunta, David, que está desde el principio de la presentación de Cecilia, que dice así. Relacionado con lo que planteas con respecto a la posibilidad de enseñar las emociones las habilidades socioemocionales, ¿no sería el estar en la escuela lo que provoca la diferencia, sino lo que la escuela hace respecto y el contexto que la escuela provee? Ese es un comentario, no sé si quieres aludir a él, David, antes de Estoy leerla. completamente de acuerdo con eso, y que hay un fundamento para eso que señala ahí, que lo mencionamos como al pasar, que bueno, las emociones requieren de un contexto para ser percibidas, sentidas por una persona, y las habilidades que surgen de esas emociones también requieren de un contexto para ser desplegadas, pero además requieren de un contexto para ser practicadas. Por eso es que quizás como una idea fundamental que las comunidades tienen que conocer y entender, y está a la base, por ejemplo, de las herramientas como el día, es que el desarrollo de determinadas habilidades socioemocionales depende de cómo los establecimientos gestionen esos contextos para que se puedan aprender las habilidades. No solamente estar en la escuela, sino que es cómo la escuela proporciona condiciones para permitirle a los niños entrenar. Habilidades como, por ejemplo, perseverar. O sea, vamos a profundizar en eso después con los alumnos del magíster, pero en el fondo el tipo de retroalimentación que yo le entrego a mi estudiante es determinante en cuánto esfuerzo sigue poniendo el estudiante para poder seguir aprendiendo. El tipo de actividades que yo programo con los estudiantes, la forma, por ejemplo, como doy las instrucciones en la sala de clase, es muy determinante para la colaboración que pueden establecer los estudiantes. Entonces, una cosa que siempre les comento a las escuelas es que está fantástico que hagan actividades de conmemoración y celebración de hitos, porque en esas actividades de conmemoración y celebración de hitos, los estudiantes, por ejemplo, desarrollan habilidades como el sentido de pertenencia, la colaboración, el sentirse parte de una comunidad. Pero hay habilidades socioemocionales, sobre todo las que están más relacionadas con el aprendizaje, que se aprenden en el mismo momento en que los estudiantes están aprendiendo lenguaje, matemática, historia. Como por ejemplo, aprender a perseverar, aprender a colaborar, aprender a participar, aprender a preguntar. Se aprende fundamentalmente en la sala de clase en el mismo momento en que yo estoy aprendiendo área académica. Y eso está muy determinado por cómo los profesores gestionen sus salas de clase y cómo el establecimiento gestiona esos espacios. Muchas gracias, David, por la aclaración. Yo me salté la primera pregunta, esa era el segundo comentario. La primera pregunta también es de Cecilia y va en relación a la investigación en la que hiciste referencia en un inicio, ¿cierto? De la educación regular, de las pruebas, etcétera. En la investigación dice, a la que hace referencia, ¿no sería dado pensar que hay otras variables que están influyendo en las diferencias encontradas entre el grupo G y el grupo que está en educación regular? Pienso en variables que influyen que un estudiante termine inscrito en un tipo de educación y no otro, por ejemplo. Sí, como me gustaría abrir más esa pregunta como para ver como exactamente a qué se refiere, pero es básicamente lo que Hackman señala en esa y en otras investigaciones más. Ahí quizás podemos incluso, Cecilia, dejar como colgada alguna parte de la investigación como para que puedan profundizar. Sí, claro.
Es que lo que se observa, cuando se hace una primera observación de que los resultados en área académica o cognitiva de los estudiantes son muy similares luego de pasar por el colegio a estar en un programa GED, que no implica pasar por el colegio, pero cuando se levanta esos mismos grupos con habilidades socioemocionales que son fundamentales para que sus proyectos de vida puedan ser más estables y permanentes a lo largo de la vida, parece que el tránsito por el colegio tiene un mayor impacto. Eh, yo mostré algunos pedazos de esos resultados, algunas, digamos, algunas gráficas, pero esos estudios han continuado y, por ejemplo, lo que se sabe es que el paso por el colegio tiene impacto posterior en las remuneraciones, las posibilidades de tener trabajo, la escala y niveles de satisfacción percibido de las personas, eh, y en la continuidad de estudios de posgrado. Entre otras cosas, pues, lo que señala Hackman es que parece ser que el desarrollo de estas habilidades socioemocionales a partir de la experiencia de las salas de clase y lo que se puede promover dentro de la escuela es que les permita a los estudiantes tener un mayor sentido de propósito, mayor motivación y mayor valoración del trabajo duro. Eso es lo que él describe en su investigación. Gracias, David. También está la pregunta que leímos durante los comentarios, que si mal no recuerdo, hiciste alusión, respondiste en parte a esa pregunta que tenía relación con, de acuerdo con el vínculo emocional entre el estudiante y profesor, que el profesor es muy importante. ¿Qué pasa cuando existe resistencia de los profesores? Trabajo con profesores de excelencia, ¿cierto? Según la evaluación docente, pero que no aplican el aprendizaje socioemocional y al contrario no realizan buenas prácticas con los estudiantes. ¿Cómo desde el ministerio se regulan estas malas prácticas si la evaluación que les presta un cierto grado, ¿cierto?, de ser más que otros docentes y al final se enfocan en ser mejores que los demás colegas? ¿Te acuerdas de esa pregunta, Sí. David? No sé si quieres profundizar un poco más. Sí, o sea, y quizás como yo haría una reflexión ahí que más allá como de la función que puede tener eventualmente el ministerio en poder regular ese tipo de prácticas o las políticas que se pueden determinar la regulación de este tipo de prácticas, hay una que yo creo que es bien fundamental y que tiene que ver con la ley 20.903, en la que se le pide a los establecimientos educacionales que dentro de los planes para la elaboración de los planes de mejora se haga el plan local de desarrollo profesional docente. La ley tiene un espíritu a la base que tiene que ver con que es un principio en realidad. Lo que dice la ley es que el mayor experto en las necesidades de desarrollo profesional de los profesores de un establecimiento es el propio establecimiento, es la propia comunidad de docentes y equipos directivos. Eh, Así que el plan local tiene que ser elaborado en un espacio de reflexión y con datos levantados internamente por la comunidad educativa. Y luego lo que propone la ley, o por lo menos en el área del desarrollo del plan local, es que muy probablemente quien tenga mayores condiciones para poder fortalecer aquellas habilidades de los docentes que se definieron importantes para poder potenciar el desarrollo profesional es el mismo establecimiento. ¿Qué es lo que busca la ley de alguna manera? Evitar que los establecimientos educacionales eh, eh, contraten programas, por decirlo así, o se involucren en capacitaciones que pueden ser muy buenas a la base, pero no necesariamente atender a las necesidades de desarrollo de los profesores. Una de las formas de poder levantar información de cuáles son las áreas de desarrollo profesional de mis profesores tiene que ver con acciones internas dentro del establecimiento más que de acciones del ministerio. Por ejemplo, tener sistemas de acompañamiento docente es fundamental para poder identificar necesidades de formación de los docentes y en virtud de esos datos también poder reflexionar con la comunidad de docentes cuáles son sus principales áreas de formación. Particularmente, si uno revisa en las orientaciones que hace el CPIP para el desarrollo de este plan local, el CPIP dice, las comunidades educativas tienen que hacerse dos grandes preguntas para saber en qué potenciar o cómo trabajar el desarrollo profesional docente, pensando que posiblemente una pueda ser la área socioemocional. La primera pregunta es, ¿qué necesitan aprender mis estudiantes? Entonces, la escuela puede, o el colegio puede levantar mecanismos de participación, analizar datos de pruebas estandarizadas, de pruebas internas, y con esa información definir en concreto cuál es la necesidad que tienen mis estudiantes de aprendizaje. Un establecimiento educacional, por ejemplo, pudiese decir, luego de revisar
las evaluaciones del día o evaluaciones internas, más del acompañamiento a salas de clase, que se yo, una serie de estrategias internas, y de la reflexión que podemos hacer como comunidad educativa, creemos que es muy importante que nuestros estudiantes desarrollen algunas habilidades socioemocionales dentro de la sala de clase, como por ejemplo aumentar la participación de los estudiantes para asegurarnos de que todos estén participando del proceso de aprendizaje. Una vez que yo respondí esa pregunta de qué necesitaba aprender mi estudiante, a través de los datos internos y de la reflexión, el CPIP sugiere una segunda pregunta, que es, ahora que yo ya sé o definí qué necesita aprender mi estudiante, la siguiente pregunta es, ¿qué necesitan aprender mis profesores para que mis estudiantes desarrollen esas capacidades? O sea, la pregunta es, si mis estudiantes necesitan aprender estrategias de participación en la sala de clase, ¿todos mis docentes saben por igual implementar estrategias de participación? Las estrategias de participación que implementan los profesores de cierto nivel o de cierta asignatura, ¿son las mismas que implementan las de otra asignatura o otro nivel? ¿Tenemos una trayectoria de estrategias de participación según la edad de nuestros estudiantes? Esas preguntas son las que se invitan a hacer en virtud de los datos que se puedan levantar como establecimiento. Entonces, yo sugeriría, esto es una sugerencia, no es una, que en la evaluación docente sea uno de los tantos indicadores que utiliza un establecimiento educacional para definir, por ejemplo, procesos de formación de nuestros docentes, ya sea en áreas académicas, de evaluación o socioemocional, y eso requiere necesariamente de generar una cultura dentro del establecimiento, de usar los datos y que es fundamental para el trabajo precisamente de la resistencia. Perfecto, gracias David. Y hay una última pregunta, comentario que tiene mucha relación con lo que tú acabas de decir, pero la quiero mencionar igual por si quieres comentar algo más, ¿ya? Dice, cuando quise trabajar las expectativas de los docentes en un consejo, mencioné que debemos trabajar las expectativas de los docentes para con sus estudiantes, y en particular, una docente de excelencia me señala que con ese comentario le falta el respeto a los docentes. Ella y otra colega se autodenominan las chacalas frente a esa postura. ¿Qué se puede hacer? En base, la verdad, lo que tuvo tu experiencia, David, yo creo que te ha tocado trabajar bastante este tema igual anteriormente en la fundación, entonces desde ahí quizás podamos orientar un poquito. O sea, es una pregunta, o sea, más que la pregunta, es una situación súper desafiante. Eso yo creo que es lo primero que hay que reconocer, y es desafiante en general en las comunidades educativas, porque esa resistencia es tan presente en el cambio, son, forman parte de la cultura y están presentes. Y por supuesto que para cualquiera que quiera impulsar un proceso de cambio dentro de un establecimiento es un desafío enfrentar ese tipo eh, de situación. Ahora, yo lo que he visto, voy a decir como en el fondo los programas más exitosos que yo he visto como más directamente, tiene que ver con que las culturas organizacionales no son fáciles de mover de la noche a la mañana, y muchas veces yo sugeriría no partir tratando de atacar a todo el cambio a la vez, sino que partir por algunos cambios específicos. Hay un fenómeno en psicología que eh, por lo menos, bueno, en algún momento cuando me tocó asesorar escuelas lo utilizábamos un montón, precisamente con los directores que decían, pucha, tratamos de hacer el cambio y no podemos, que el profesor es resistente y todo, que tiene que ver con este efecto de que cuando hay dos personas paradas en una esquina y están mirando hacia un edificio, una ventana, alguna parte en particular, y después se empieza a sumar más gente a mirar ese lugar sin saber exactamente qué es lo que el otro está viendo, pero como se genera este como fenómeno social de todos están mirando el mismo lugar, una de las estrategias que se utilizan es que los líderes o quienes impulsen los cambios partan con aquellas personas que muestran un mayor nivel de entusiasmo o de apertura al cambio, generando algo que es instalar rumor positivo. Y con ese rumor positivo empezar a comprometer a más miembros dentro de las comunidades educativas. Porque el rumor efectivamente genera cambio al interior de las instituciones. Se da, o sea, evitar el rumor es prácticamente imposible. La pregunta es cómo yo, como líder del cambio, instalo procesos para que ese rumor sea positivo y oriente al cambio. Un ejemplo súper concreto, bueno, lo vamos a ver quizás con más detalle más adelante, es lo que hizo Víctor Rey. Víctor Rey precisamente lo que hizo fue eso. O sea, lo primero que observó es que en su comunidad docente había muy bajas expectativas respecto a las posibilidades de sus estudiantes, y él lo que dijo es,
no tengo ninguna posibilidad de que mis estudiantes aprendan más si quienes están a cargo del proceso de enseñanza no creen que estos estudiantes puedan aprender, porque las clases no van a terminar siendo desafiantes para mis estudiantes. Y pasó un largo tiempo, largo tiempo, no fue una cuestión de una conversación, eh, instalando conversaciones uno a uno, levantando datos del interior de la sala de clase, mirando clases para poder impulsar el desafío de sus docentes a generar mejores expectativas respecto a sus estudiantes. Entonces, yo creo que lo primero, o mi recomendación, o por lo menos lo que yo he visto que genera resultados, es trabajar quizás primero con grupos de mayor entusiasmo, levantando evidencias del impacto y de ahí empezar a comprometer a más miembros de la comunidad. Súper, perfecto, gracias David. Voy a seguir leyendo, ya aparecieron un par de comentarios más, ¿ya? Ujú. Dice, me preocupa que los establecimientos educativos en que he estado alguna vez, o sea, en que he estado ninguna vez hemos analizado el día con la importancia que tiene. ¿Qué podemos hacer los docentes frente a esto? Y si no somos tomados en cuenta, podemos acceder a esta información de alguna forma. Primero que yo creo que eso es un súper buen síntoma, esa reflexión, porque si está instalada como este juicio crítico de que quizás podemos mejorar la forma de analizar el día, yo creo que es un súper buen síntoma. Yo creo que hay varios caminos. El primero es indagar, como hacer un trabajo de revisión de todo el material que está disponible en la página de la agencia para sacar el máximo provecho al día. La gracia de ese material es que es autoaplicado, es decir, el taller, por ejemplo, de uso de datos, de análisis de datos del CIMSE, trae preguntas básicas para generar la reflexión de la mirada de los datos. Ese es como yo diría que es el primer camino para poder fortalecer. Hay otro camino que también tiene que ver con los recursos que dispone la agencia, que son todos los webinars que la agencia deja a disposición en el canal de YouTube de la agencia y que están orientados a cómo yo le saco mayor provecho a los resultados que entrega el día. Y hay un tercer camino que tiene que ver con ponerse en contacto porque no sé de dónde es la persona que está haciendo la pregunta, pero cada establecimiento eh, está dentro de un territorio donde hay una oficina de la agencia, ¿ya? Y los números de contacto, el nombre del encargado de la oficina de la agencia está disponible dentro de la página web y la agencia promueve de poder establecer contactos directos ya sea a través de las provinciales, de los DAEM, directamente con la agencia, para poder ayudar a los establecimientos a utilizar ese material. Eh, como yo estoy en la agencia, tengo un doble error, pero como yo estoy en la agencia, lo que sí les puedo decir es que quizás no va a ser inmediata la respuesta, pero en general la agencia tiene un propósito de poder llegar a las comunidades educativas, así que es cosa de ponerse de acuerdo y efectivamente llegar a ese establecimiento. Gracias, David. Valiosa información, te pasaste, gracias. Por otro lado, Ada también comenta o pregunta, ¿en qué aspectos del currículum de formación docente, futuros profesionales, tendría que cambiar para desarrollar vínculos protectores, afectivos y de contención en el aula de clase? Buenísimo. Bueno, esa también es una pregunta súper interesante. No sé si es alumno del magíster o no, porque lo vamos a ver precisamente más adelante. Se está adelantando un poco, ¿no, alumno del magíster? No. Ya, bueno. Pero a ver, voy a adelantar una cuestión que vamos a conversar más adelante, pero cuando se hacen visitas al aula, se mide una serie de dimensiones. Por ejemplo, uso del tiempo, ambiente afectivo para los estudiantes, hay algunos otros indicadores como la metacognición, y uno de ellos es la retroalimentación. En general, cuando uno observa cuáles son los indicadores más logrados en las salas de clase, en general estoy diciendo de las que hay datos, las más logradas tienen que ver con el uso eficiente del tiempo. Y eso es una cuestión que puede ser súper básica, eh, pero que yo me acuerdo, no sé, hace 17 años atrás, el uso del tiempo no era algo que se daba tan fácilmente en las salas de clase. Y hoy día parece que es un paso que ya se ha logrado bastante. Es decir, hoy día las salas de clase, la mayor cantidad del tiempo está invertida en procesos de aprendizaje. Y en el otro extremo, cuando uno observa cuáles son como los indicadores más descendidos de una observación de clase, sala de clase, tiene que ver con la retroalimentación. Y eso es un elemento, por supuesto, mucho más desafiante que el uso del tiempo, porque tengo que yo tener estrategias de retroalimentar de manera masiva, por ejemplo, y también de manera individual,
hacer correcciones de manera masiva, y también correcciones de manera individual, y eso requiere estrategia, pero que es fundamental para el desarrollo de habilidades socioemocionales. La única forma en que un niño, una niña o un adulto o cualquier persona aprenda en cómo aprende es a través del tipo de retroalimentación que el docente le da a su estudiante. Y eso impacta directamente en la motivación, la perseverancia y el desarrollo de estrategia. Cuando uno observa que los procesos de retroalimentación son los procesos más descendidos en las salas de clase, hay una reflexión de cómo esto puede impactar en la política pública. Sí, esto es una opinión súper personal, pero yo creo que los procesos de formación de los docentes es muy importante que los docentes aprendan estrategias de retroalimentación del aprendizaje de sus estudiantes, no solo por cómo esto favorece el aprendizaje de los estudiantes, sino que el papel que esto juega precisamente en el desarrollo de habilidades. Y creo, tengo la impresión, de que no es algo que se profundice tanto, que se deja más bien al aprendizaje producto de la experiencia en el contexto laboral, pero yo creo que eso puede ser entrenado desde la formación inicial de los profesores. Gracias, David. Y por última pregunta, nos quedan unos minutitos. Yerka dice, se comprende la relevancia socioemocional principalmente en las distintas etapas del desarrollo de los niños y niñas. Entonces, ¿por qué aún se mantienen tan pocas horas de la asignatura de orientación, que es un espacio pertinente para fortalecer distintas habilidades emocionales? Además, aprovecho unirla con la última, que también es de Yerka, ¿cómo se puede orientar a las comunidades educativas para promover espacios de fortalecimiento de habilidades socioemocionales y evitar seguir siendo reactivos frente a una problemática que va en aumento en nuestros estudiantes? Bueno, y también creo que es una súper buena pregunta y una inquietud que todos quisiéramos tener más espacio y más tiempo y más disponibilidad para el desarrollo de habilidades socioemocionales, y sobre todo ahora que hemos tratado como de demostrar que está muy relacionado con el aprendizaje académico, y no son dos situaciones, no son dos aprendizajes distintos, se dan en un mismo espacio, ocurren por igual y se requieren ambos para poder efectivamente desarrollar un aprendizaje integral. Así que todos quisiéramos más horas de orientación, pero yo creo que es importante recordar, entendiendo esta mirada como integral, de que la promoción del aprendizaje socioemocional se da en todo momento en la experiencia del niño en el establecimiento, en todo momento. Desde el momento en que llega y está en los patios, en el recreo jugando y compartiendo con sus compañeros, interactuando con sus profesores, el de los momentos que está en la sala de clase, por ejemplo, respondiendo a una prueba, mostrábamos algunos resultados ahí de que parece ser que los estudiantes tienden a tener mucho más ansiedad en momentos de evaluación, y aquellos que tienen más ansiedad en momentos de evaluación tienden a tener resultados más bajos. Entonces, es necesario trabajar la evaluación con los estudiantes, la comprensión de la evaluación con los estudiantes, los momentos que está participando en la sala de clase, los momentos que está trabajando con otros compañeros, y también los momentos en que el establecimiento puede incluso orientar algunos espacios de reflexión en las salas de clase. Los establecimientos más exitosos o que uno ve como mejores prácticas del área socioemocional no destinan los esfuerzos solamente a las horas de orientación. Lo que hacen es transversalizar la experiencia socioemocional de los estudiantes a todos los momentos de aprendizaje. Yo creo que es una primera conciencia que tenemos que tomar como para poder hacer efectivo el aprendizaje socioemocional de los estudiantes y que efectivamente tenga un impacto en el aprendizaje. Y respecto a la pregunta de la segunda, Cecilia, era como qué orientaciones hay, ¿no? Sí, o sea, quería hacer como espacios, cómo podemos promover espacios de fortalecimiento de habilidades socioemocionales y evitar seguir siendo reactivos frente a esta problemática. Sí, o sea, generalmente tenemos una mirada bien crítica a lo que el sistema educativo dispone como herramientas para trabajar este tipo de temas o otros incluso, pero yo creo que hay muy buenas herramientas. O sea, yo creo que una primera que yo recomendaría, así como material de lectura, de revisión, es el marco evaluativo del aprendizaje socioemocional que dispone la agencia, porque me parece que y no es porque seamos todos chilenos, pero me parece que son pocos los sistemas educativos en el mundo que han hecho un esfuerzo por sistematizar tan bien una herramienta que está súper actualizada en términos socioemocionales. Ahí un primer elemento. Están todas las herramientas de orientación que están en la agencia, que vienen acompañadas del día, y también hay herramientas de orientación en el ministerio
que lo que hacen o lo que buscan fundamentalmente no solamente entregar elementos de normativa para los establecimientos, sino que fundamentalmente elementos de orientación. La mayoría de ellas son fichas de trabajo para ser implementadas en espacios de reunión, de reflexión con los docentes, en espacios de reunión, de reflexión con los estudiantes. Entonces, quizás miraría cuáles son las herramientas que están disponibles tanto en el ministerio como en la agencia. Como yo estoy más cercano de la agencia, estoy mucho más claro de cuáles son las que están asociadas, y la primera que quizás invitaría a mirar son todas las que están en la página del Diagnóstico Integral de Aprendizaje, en área socioemocional, todas las fichas que están disponibles ahí para poder reflexionar con la comunidad educativa sobre estos temas. Perfecto, gracias David. No tenemos más preguntas. No sé si quieres hacer alguna pequeña reflexión de cierre, David, me habías contado. No, o sea, solo agradecer porque entiendo que ahora ya pasamos con un Sí, más agotado. Estos temas no son temas que se resuelven en un solo espacio de conversación. En la última pregunta incluso salía como para no ser tan reactivo. Y precisamente lo fundamental aquí es no ser reactivo, sino que ser propositivo. Eh, requieren mucho de la instalación de cultura al interior de los establecimientos, y la instalación de cultura al interior de los establecimientos requiere mucha reflexión. Entonces, yo invitaría, sobre todo a quienes están liderando este tipo de cosas dentro del establecimiento, a tener paciencia, porque son acciones que toman tiempo implementarse. Por lo menos los sistemas que hemos visto como con éxito no se logran de la noche a la mañana. Requieren mucho trabajo, requieren mucha mentalidad de crecimiento, es decir, requieren de mucha perseverancia y aprender a valorar el error y la equivocación para poder mejorar. Nuevamente invitarles como a conocer todas las herramientas que están a disposición, en particular en la página de la agencia, para generar todas estas reflexiones y orientación. sí, gracias respecto a eso también, David, abrirnos o recordarnos un poco que está esta plataforma donde podemos encontrar varias herramientas que nos van a ser útiles en torno a las habilidades socioemocionales, ¿cierto? Y te agradecemos profundamente, ¿cierto?, por haber estado hoy día con nosotros, por tu valiosa y clara presentación y también por tu disposición a responder todas las preguntas que aparecieron durante este coloquio. Agradecemos también a todos los que participaron activamente de esta actividad y esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora para ustedes. Los invitamos a seguir participando en futuras actividades del programa. Gracias nuevamente, David, y junto a los alumnos del Magíster nos vemos a las 17:15 en el link de nuestra plataforma. Muy buenas tardes a todos. Chao. Chao, chao.